Mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Oh, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Que su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué, no le daban ni las gracias porque estaba sin contrato. Una misma tarde fuimos a celebrarlo. No tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Oh, son mis amigos. En la calle pasábamos las horas. Oh, son mis amigos. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella. Me lleva hasta tu portal. Fui tirando migas de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido bestia, con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumbas de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, ay, siempre, cuando tú no llores, ay. Y el milindri a mí me llaman. En el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido bestia, con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumbas de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, ay, siempre. ¿Cómo que escuchan? Hostia puta, que tengo abierto el micro. Sí, estoy escuchando a Melendi, sí. Ninfa esa mirada de inexpresión que no dice nada, el corazón que me la propone. Porque voy, hola Gambri, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido bestia, con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumbas de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay. Qué alegría, alboroto, otro perrito piloto. Totalmente. Bueno, por lo menos sé que si me estáis oyendo cantar horriblemente a Melendi es que se oye bien el directo. Así que bien. Siempre que no me abandones, siempre que con tu mirada, siempre cuando tú no llores, no llores. Sí, es que, a ver, una vez leí por ahí o escuché por ahí que es bueno calentar un poco la voz, entonces decían que, bueno, pues cantando y cosas así, que te puede venir bien. De paso a mí me viene bien porque así me quito el estrés previo al directo. Pero pensaba que no había puesto el micro. Digo que no. En fin, no pasa nada. No soy Kitty cantando, pero bueno, todavía al menos creo que no sueno como un gato maullado horrible. Algo es algo. Digo yo.
Y haciendo gárgaras también. Yo es que las gárgaras siempre se me han dado muy mal, la verdad, ¿eh? O sea, lo he intentado muchas veces, pero siempre se me ha dado fatal. Tengo tendencia a medio atragantarme y no me es agradable, si no las haría. Pero admito que no suele dárseme muy allá. Pues nada, en apenas un minuto empezamos directo. No, hombre, los tuyos van a molar un montón, Gambri. Los tuyos van a estar muy guays. Ya verás que sí. Los tuyos van a estar todo bien. Además vas a poner una banda sonora por ahí seguro súper chula, que tú eres muy buen DJ. Así que eso yo creo que no va a haber problema. Y luego las guías y tal, bueno, yo creo que tú vas a ser el que menos vas a sufrir, porque como llevas tanto siendo mob, te va a ser súper fácil hacer un directo comparado con todos los demás, que tenemos que hacer masterclasses para entender algo. Así que nada, poquito a poco. Pues básicamente vamos a empezar el directo en un minuto. Voy a dejar ya un minuto, ya que he puesto la cuenta atrás. Aunque ya son las 12 según mi reloj. Pero bueno, por si acaso alguno lleva el retrasillo del minuto. Hombre, pues claro. Yo creo que cuando tú hagas directo de verdad se va a conectar mazo de gente, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Porque ya te sigue un montón de gente y no has hecho ni siquiera un directo, así que imagínate. O sea, pero bueno. Bien, oye, mejor. Mejor. También eso es lo bonito de las comunidades como Twitch o YouTube. Son las magias que tienen este tipo de redes. Pues porque al final yo creo que la gente también te sigue si quiere estar así como en contacto contigo, ¿no? Quiero decir, aunque tú no hagas directos, yo también sigo a gente que no hace directos, pero es por pues le voy a seguir porque así como que le tengo un poco fichado, ¿no? A esta persona, entre comillas. Pero bien, o sea, en el plan de ficharte porque te cae bien. Así que pues tú que estás en un montón de directos y que eso, que has sido mod y eres mod en varios sitios, yo creo que tiene cierto sentido. Bueno, pues a cuenta tras terminado. Empezamos directo de Noticias Today. Hoy es martes 22 de noviembre. Te han dado otro mod, me encanta. Bueno, bien, eso es bien. Eso es bien, que te den otro mod, así porque sí, pues bien. Eso es porque confían en ti, es buena señal. Pues nada, el directo de hoy os comento, va sobre noticias. La idea es que como se me juntaron muchas la anterior vez, porque es que me puse a mirar en investigación y ciencia y saqué pues como 66 noticias que me parecían del último mes y medio o así, que había mucho. El otro día fueron 5 horas de directo, como me mata la voz y me parece demasiado, pues he decidido dividirlo. Aparte de que Twitch quiere que haga como 7 directos en el último mes, en los últimos 30 días, para llegar al afiliado. Entonces, pues bueno, como es uno de los objetivos que hay que cumplir, pues vamos a intentarlo. Entonces, mi idea es hacer directo hoy de noticias, mañana os cuento la otra mitad de las noticias que me faltan, es decir, son unas 16 hoy, unas 16 mañana aproximadamente. Perfecto, Gambri, vete por palomitas, que va para largo. Y la idea es eso, yo creo que no me ocuparán ninguno de los dos directos más de 2 horas, aprox. Aparte de los directos de noticias, mi idea es seguramente, y espero el viernes, depende de cómo esté y depende de cómo se dé un poco todo, ya os avisaré. El viernes igual hago otro directo para hacer el bautismo de el cerebro y la neurona, que ya tienen nombres elegidos gracias a vosotros por redes sociales. La idea es bautizarles y si me da tiempo pues os prepararé alguna que otra noticia más. Y la semana que viene probablemente haga un directo mínimo de noticias y no sé si os haré otro o bien de noticias o bien de otra cosita que estoy pensando pero que no os quiero desvelar todavía porque la tengo que organizar un poquito mejor antes de poder comunicarla. Dicho eso, el objetivo en cualquier caso es intentar llegar a esos 7 directos. Llevo 2 de 7 en los últimos 30 días, así que bueno, pues nos vamos a ir acercando a ese objetivo. La otra cosita que os quería comentar, y es a lo que vamos ahora, que es agradeceros los últimos seguimientos, porque en el último directo
me siguió efectivamente Zetaguer, que lo hizo cuando todavía estábamos en directo. Y luego me han seguido unas cuantas personitas a las cuales os agradezco mucho que lo hayáis hecho. Primero porque formáis parte de este maravilloso parquito de la ciencia, pero sobre todo porque habéis conseguido que lleguemos al objetivo de los 50 seguidores, que es una de las cosas que te piden para hacer el afiliado, así que muchísimas gracias. También gracias a eso y a todos los directos de estos últimos tiempos hemos conseguido al menos crear comunidad, que es otro de los objetivos que te pide Twitch. Y básicamente ahora puedo dar VIP. Bien, tampoco puedo dar VIP a lo loco, pero puedo dar VIP. Así que vamos a dar la gracia con fuerte aplauso a Mika4. Bueno, Mika4, que tiene muchas IES. Pero aquí está Mika4. Muchas gracias por seguirme. Espero que te gusten mucho los directos, que disfrutes mucho de la ciencia y sobre todo de todo lo que hacemos por aquí y de toda la divulgación que yo te pueda dar. Y ya sabes que la ciencia y la fuerza siempre te acompañen, of course. Vamos a decir también a Loliventos. ¡Maravilloso! Muchísimas gracias por seguirme. Y pues lo dicho, que la ciencia y la fuerza te acompañen. Bienvenida al barco o bienvenida al barco de esta locura. Por supuesto también a Mika4, muchísimas gracias por seguirme y por participar en este maravilloso mundo conmigo. A los archivos de Arkham. Los archivos de Arkham, efectivamente, que la ciencia os acompañe a todos. Los archivos de Arkham, que por cierto, os recomiendo mucho porque conozco personalmente a la persona que lleva ese canal, que es David. Es un tío genial, es muy divertido, tiene muchísimo carisma. Además, es un tío que junto con sus amigos, como quien dice, ha hecho una cosa que no todo el mundo llega a conseguir, y es que a partir de un juego que a él le gustaba mucho, que es Arkham Horror Story y demás, pues ellos hacen una barbaridad de cosas. De verdad, ir a ver su canal si os gusta y si os gustan los juegos de rol y tal, yo lo recomiendo porque creo que a la persona que le guste este tipo de cosas es que os va a gustar lo que él hace. Así que a seguirle. Y terminamos los agradecimientos con Serkuga. Muchísimas gracias por seguirme. Que la ciencia y la fuerza forever te acompañen, sobre todo para venir aquí a disfrutar con nosotros todo lo que quieras y más. Y a la última personita, que ha sido Juano Kensington. Aplausos para todos vosotros. Muchísimas thank you. Y pues nada, toda aquella persona que se quiera sumar y seguir, pues perfecto. Porque al final esto es pues para vosotros, a efectos prácticos. Así que tras los agradecimientos, como si esto fuera en la gala de los Oscars, bueno, menos, porque la gala de los Oscars suele enrollarse allí la gente. Gracias a mi padre, a mi madre, a mi hijo, al Espíritu Santo, al partero que me estuvo en mi parto y a todas esas cosas, pues hombre, igual es too much. Pero bueno, bien está. Os comento las noticias que tengo tanto para hoy como para mañana, pero por si acaso pues alguien es nuevo y no lo sabe, os reubico en que estamos en la revista de Investigación y Ciencia, que está basada en una revista americana, pero que hacen su versión española para fomentar también la ciencia española. Al menos es una de las cositas que se han promovido en estos últimos tiempos. Lleva pero bueno, para que la tanto de como de mañana. De todas formas, mañana seguramente lo repita, por si hay personas nuevas, pues aquí nos ponemos al día. Empezamos con la primera noticia del día. Chon, 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 chon. La primera es del cambio climático. Vamos a empezar por lo triste. Vamos a intentar siempre empezar por lo triste para tener un poco de alegría para el cuerpo, porque claro, no es plan de contaros lo triste al final, porque entonces os vais deprimidos del directo y eso no es bueno. Pero una de las cosas que creo que más estamos hablando a día de hoy, y que es noticia de actualidad obviamente, es el cambio climático. Y esta noticia concretamente habla de las olas de calor más frecuentes y extremas que las hemos sufrido, yo creo que todos en España, pero también incluso probablemente tengo mucha gente que me seguís en Sudamérica, en México, en Colombia, etc. Y la verdad es que yo creo que cada vez está más extendido. Entonces, sobre todo eso, en las zonas más templadas, probablemente es donde más lo estamos notando.
estas olas de calor, porque claro, realmente en las zonas ecuatoriales, allí el calor es prácticamente siempre constante. Y aún así también están notando que hay más olas de calor, de más sequía y tal. Esto sí que está bastante extendido. Así que creo que al final todo el mundo pues lo sabe e incluso lo ha vivido en sus propias carnes en estos últimos años. Así que pues vamos a mencionarlo. La noticia dice que las temperaturas sin precedentes alcanzadas este verano en muchas regiones del planeta han sobrepasado las previsiones de todos los modelos climáticos que se habían hecho. ¿Qué cabe esperar entonces en el futuro? Chan, chan. ¿Qué cabrá esperar? Alexandra Wittge, que es la periodista científica especializada en ciencias de la Tierra y ciencias del espacio, que se ha dedicado a pues nos comenta. Vamos a probar lo mismo que hice el otro día, perdonar estas interrupciones. Este momento. A ver. Revisando conexiones de a ver. Esto tiene que estar aquí bien. Voy a revisar un momento. Permitirme un segundo que me ausento. Y ahora podemos reconectar. Darme un segundillo. Sí, parece que ha vuelto, aunque los FPS van un poco como bajos, no sé yo si fiarme. Estaba revisando el cable, por si acaso, si iba todo, bueno, si estaba bien conectado. Que en teoría sí, pero... A ver. Vamos, vamos, que parece que vuelve. Venga, a ver, que... No, sí. Es que he revisado el cable por si acaso. No fuera a ser que yo que sé, que es lo mismo que ahora haya cruzado, le haya tocado un poco y el cable pues de pronto se ha desconectado y yo no me he enterado.
Pero no, ya parece que sí. Parece que ya nos vamos a comportar bien. A ver. Venga. No sé si ahora se oye bien y ya no se entrecorta. Lo importante es que has volvicionado. Bien. ¿Qué término es este? De lujo. Vale, genial. Genial, genial. Estupendo. Pues eso, no sé si es que a lo mejor el cable sin querer no estaba bien puesto o algo. Entonces, bueno. Retomamos noticia, a ver si se portan bien los FPS y el cable y ya no nos dan guerra el resto del directo. O sea, solo para que yo me asuste. Hablábamos de olas de calor cada vez más frecuentes, ¿vale? Pues bien, la noticia decía que este verano ha habido inusitadas olas de calor que han azotado diversas partes del mundo, desde Londres hasta Shanghái. En junio, por ejemplo, en Tokio soportaron temperaturas de más de 35 grados Celsius durante 9 días seguidos. La ola de calor más severa que ha sufrido este país desde que comenzaron los registros oficiales en la década de 1870. Los gambritérminos, me encantan. A mediados de julio, en el Reino Unido se pulverizaron todos los récords cuando las temperaturas se dispararon por encima de 40 grados Celsius por primera vez desde que se recogen datos allí. Y entre tanto, los incendios forestales favorecidos por el calor asolaron regiones, por ejemplo, de España, Francia, Grecia o Alemania. Y China también ha afrontado varias olas de calor generalizadas, entre ellas una que afectó a más de 400 ciudades a finales de julio. O sea, está la cosa jorobada. Nosotros, de hecho, ya lo hemos estado viendo aquí en España, por ejemplo. Gambri, que es de aquí como yo, pues seguro que les suena que muchísimas veces aquí en España pues se dan incendios en verano, lleva siendo así durante varios años. Y bueno, pues y en Francia también se suceden bastante, en Grecia también, especialmente en el verano es cuando más se producen normalmente. Esto normalmente pues se produce precisamente porque hay mucha sequedad. También hay mucha controversia en el por qué se da y tal, porque también se hizo una ley de protección de los montes que según, por ejemplo, la gente como mi abuelo o gente que vive lleva toda la vida viviendo en el campo, pues te dicen que el problema con esa ley es que ellos no pueden limpiar el campo. Como también es verdad que se están cambiando los usos del suelo, que se está abandonando cada vez también más la vida del campo. Yo creo que no es un único factor, son todos estos, no juntos. Hay más sequía, hace más calor, dejamos la basura en mitad del campo, eso no puede ser, porque al final una botella de vidrio en un pasto seco, ¡pumba! Fuego. Hogueras que no se controlan, que eso ya nos enseñó Bambi lo que hacen, pues hace un incendio, y si no os habéis visto Bambi, pues veros esa parte por lo menos, para que tengáis claro que el ser humano puede provocar incendios con una hoguera que no esté bien apagada, o cosas así. Yo creo que hay mucha educación, cada vez más por suerte y más concienciación, pero no deja de ser algo que digamos que podríamos mejorar. Y ciertamente, pues eso, yo creo que son demasiadas cosas y no solo una. O sea, si solo fuera una, pues jolines, sería súper fácil. Pero es cierto que los incendios forestales al final se llevan a cabo pues, por descuidado del campo, porque al final, si efectivamente, como dicen las personas más mayores, al abandonar la gente joven el campo y no estar en el propio campo o en los pueblos cuidando del pueblo y del monte, al final eso pues conlleva un abandono que es peligroso para que el monte y los bosques se incendien. Es que es así. Si además efectivamente la ley a lo mejor tendría que haberse revisado o tal, que esto es muy típico de todas las leyes, yo creo, a nivel medioambiental, muchas veces las hacen con toda la buena intención, yo creo que siempre se hacen con muy buena intención, pero de buenas intenciones no se vive, como dicen, ¿no? Porque al final,
Sí, está bien que tú hagas una ley de medio ambiente y tal para proteger el monte, pero también tienes que tener en cuenta todo este factor, ¿no? De despoblamiento, a lo mejor lo que hace falta es ir y limpiar el monte, como hacían antiguamente, para intentar evitar, ¿no? Precisamente que haya este tipo de efectos, de incendios y tal. No lo sé. A lo mejor simple y llanamente tenemos que mejorarlo un poco. Quizá la verdad no esté en la gente mayor que te dice, no, que esto con nosotros no pasaba porque nosotros cuidábamos del monte muy bien. Pero tampoco estará a lo mejor en aquella persona, como dicen muchas veces, y es cierto, las leyes se hacen desde despachos en Madrid o en otro sitio, muy, muy alejado, por desgracia, de donde está ocurriendo el problema. Y al final, yo una de las cosas que aprendí precisamente cuando hice cuestiones medioambientales en la carrera, que tuve un par de asignaturas, una era evaluación ambiental y la otra era la de sistemas ambientales. En ambas tuve que hacer un par de trabajos, ¿vale? Bastante interesantes, en los que ciertamente lo que aprendí fue eso, que no sabes realmente lo que hay hasta que no te mueves al sitio. Es decir, yo puedo decir, sí, este lugar lo que necesita es que no se toquen los árboles, hay que no talar nada. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor lo que hay que hacer es una tala selectiva con cierto cuidado, pues para que no sea todo bosque y no haya ningún cortafuegos, y a lo mejor todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es dejarlo crecer unos años. Quiero decir, es muy complicada la gestión del clima, muy, muy complicada la gestión de todo lo que es medio ambiente, pero también hay que tener en cuenta que es algo que, como está en constante movimiento, en constante evolución, pues también hay que intentar tener la mente abierta y, sobre todo, molestarnos en movernos al sitio antes de decidir si hacemos una ley o no, o hacer una ley que sea lo suficientemente amplia como para luego meter determinadas variantes que se permitan ajustar, ¿no?, a lo que necesitemos según en donde estemos. No es lo mismo un monte en Galicia que un monte en los Pirineos, que un monte en Madrid, entre Madrid y Segovia. Pues hombre, no somos los mismos lugares, no tenemos las mismas épocas de sequía, no tenemos la misma humedad, no tenemos un montón de cosas en común. Somos del mismo país, pero no tenemos muchas cosas en común a veces. Dentro del propio país hay regiones que son más frías, otras que no, unas que llueve mucho, otras que llueve poco. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Habrá que intentar adaptarlo. Digo yo, no sé, digo yo. Ideas que os suelto, para que lo tengáis en cuenta. Esto es solo de España porque es de lo que más conozco, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto, y en cualquier caso estamos todos de acuerdo en el primer párrafo, es que sí que está subiendo la temperatura, y evidentemente en verano especialmente es cuando se notan esas olas de calor que cada vez duran más, son mucho más intensas, con unas temperaturas que dices, Dios mío, por favor, me quiero morir. Así que los climatólogos llevan tiempo advirtiendo de que el calentamiento del planeta hará que estas olas de calor sean cada vez más frecuentes y comporten temperaturas cada vez más altas. Sin embargo, el futuro ha llegado más rápido de lo que temían los propios expertos, en especial en el oeste de Europa, que constituye de hecho un foco de las olas de calor principalmente, según un estudio publicado en julio, ¿vale? En julio de este año 2022. Lo que pasa que esta noticia es de ahora concretamente, por cierto, que eso no os lo he dicho, perdonadme, del 13 de septiembre, ¿vale? Esto está justo evaluado al terminar prácticamente el verano. Entonces, ese estudio que se hizo, pues habla de que todos los episodios estos de incendios y demás, y por supuesto de las olas de calor, no son solo más habituales e intensos, sino que se trata de eventos sin precedentes hasta ahora en la historia que desafían las predicciones de todos los modelos climáticos que se habían podido hacer. Los investigadores se han lanzado a examinar los detalles de estas olas de calor acaecidas este año para comprender mejor qué nos afectarán y cómo nos afectarán sobre todo las temperaturas extremas de ahora en adelante. Por supuesto, la comunidad científica había considerado la posibilidad de que se produjeran estos eventos, según comenta Eunice Law, climatóloga de la Universidad de Bristol, que ha estudiado la ola de calor en el Reino Unido concretamente, y dice, aún así parece mentira que haya llegado a suceder. Entonces, ahora llegan
un punto en el que hablan de las temperaturas letales, porque esto también es verdad. El calor excesivo es una de las consecuencias más letales del calentamiento global y ocasiona muertes directas. Esto es un hecho, por ejemplo, entre las personas que trabajan a aire libre especialmente. Además, la sobrecarga de las redes eléctricas interrumpiendo el suministro en momentos donde el aire acondicionado o los ventiladores resultan esenciales para poder sobrellevar este calor y para subsistir en los hogares que están recalentados por ese calor que nos llega ahí del sol y de todo, pues se calcula por tanto que la ola de calor que asoló a Europa en el 2003 acabó con la vida de más de 70.000 personas, solo por calor. Y los periodos de calor extremo pues pueden exacerbar además otras catástrofes como son los incendios forestales que hemos comentado antes y tener graves repercusiones sobre la salud mental. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que yo he oído mucho en las noticias y he leído otras noticias asociadas, que no sé si lo comentarán aquí o no, creo que no lo he visto, y si lo comentan pues lo podemos, si no, rehacer. Pero sí que es verdad que yo había leído en otras noticias y en otros sitios que de hecho las olas de calor no solo son malas porque fíjate tú qué calor hace y qué mal lo llevo, sino efectivamente por esto, porque causan muchas muertes, especialmente para las personas que trabajan al aire libre, por ejemplo, la construcción. Las personas que trabajan muchas veces en un kiosco vendiéndote el periódico. La gente que trabaja, por ejemplo, aquí en España, la gente que vende la lotería de la 11 o cosas así, pues suelen estar muy expuestos al sol. Eso es un achicharramiento horrible, las personas que trabajan así. Personas que tienen venta ambulante. Un montón de oficios, ¿vale? Por ejemplo, ser barrendero, las personas que nos limpian las calles para que nosotros tengamos una calle, ¡ay, mira qué mona, que está todo muy limpio! Pues esa persona está todo el día de sol a sol. Los carteros que nos traen las cartas, un montón de gente. Entonces, es súper importante tener en cuenta que estas personas no pueden estar trabajando en plenas olas de calor a las 12 de la mañana cuando el sol está súper arriba, les está calentando todo, que se van a morir, literalmente hay gente que se desmaya y le dan ataques y por desgracia hay personas que también se mueren del calor extremo y de estar moviéndote en determinadas horas. Y ahora pues vamos, yo este verano admito que ha sido quizá de los veranos más calurosos sin lugar a dudas y que es que te costaba, o sea, llegabas hasta las 11 de la noche a salir a las 11 de la noche a la calle y seguías notando el calor del suelo cómo subía. Esto también tiene mucho que ver, por supuesto, porque tenemos mucho asfalto en las ciudades, poca tierra. Cuanto más asfalto pones, el asfalto es perfecto para captar el calor, pero luego lo suelta, lo que cuesta que eso suelte el calor. Y claro, pues al final es un conjunto de factores, como os digo, y no es bueno. En cuanto al tema de las repercusiones también que se hablan en salud mental, evidentemente, una de las cosas que comentaron, y también para la salud en general, es que, según muchos cardiólogos, el tener esta temperatura tan alta durante todo el día es negativo. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque cuanto más calor hace, nuestro cuerpo reacciona de manera que necesita vasodilatar más los propios vasos sanguíneos por la temperatura que nosotros tenemos. Claro, si yo necesito sudar más, hace muchísimo calor fuera, bla, 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 el cuerpo reacciona vasodilatando más. ¿Qué pasa con eso? Si yo vasodilato más, al final el gran problema que tenemos es que no se consigue bajar esa vasodilatación porque hay mucho calor, incluso 25 grados por la noche, que es por ejemplo una de las cosas que ha pasado aquí en España. Y al final, ¿qué pasa? Que no duermes bien porque hace un calor horrible. Si yo no duermo bien, ¿qué pasa? Que la salud mental se empieza a ver afectada, el estado de ánimo, etcétera. ¡Hombre! Por favor, que esto no me ha salido. O no me he enterado, una de dos. Pero creo que me ha salido porque yo no he oído nada. Mayuyu96, muchas gracias por seguirme. Aplausos para Mayuyu. Para Mai, maravillosa, tenéis que seguirla, que hace cosas chulísimas. Tiene directos normalmente por la tarde. Así que ahí, a seguirla y a estar atentos que os lo vaya a pasar muy bien con ella. Pues eso. Gambrido y Fe, pobrecito, sí que él trabajó para la 11, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Qué te voy a contar yo a ti que tú no sepas? De a estas alturas, por Dios. Pues bueno.
Aunque las olas de calor dejan muchas muertes y tal, por lo que os digo, y que afectan incluso a la salud, lo que sí que comentan en la noticia también es que, aunque las olas de calor llevan ya algunos años yendo progresivamente a peor, evidentemente los estudios sobre los casos más exagerados se han experimentado con un gran avance tras la ola que golpeó la región norteamericana del noroeste del Pacífico en junio del 2021, es decir, hace un añito, más o menos. Un añito y poco. Aquel episodio fue tan extraordinario que redefinió la investigación entre los eventos de calor extremo, señalado por lo menos por Vicky Thompson, que fue la climatóloga de Bristol, que lo estuvo investigando y tal. En un artículo publicado en mayo, ella y todos sus colegas mostraron que desde 1960 solo se habían registrado en todo el mundo 5 olas de calor más intensas que esa, en cuanto a la desviación respecto al clima de la década anterior. Según Thompson, también a tenor de las temperaturas registradas en ese noroeste del Pacífico en los años anteriores, parecía totalmente inverosímil que llegaran a esa ola de calor y que pudieran ocurrir de esta manera una ola de calor sin precedentes a nivel histórico en este lugar. Y no obstante, se produjo y se dio, y estaba impulsada sobre todo por un centro de altas presiones que canalizaba aire caliente junto con unas condiciones del suelo cada vez más secas de lo normal por las continuas sequías que se van incrementando y en gran parte de la región en donde afectó. Entonces, al final, pues lo dicho, era un acúmulo de factores. Asimismo, las expectativas superadas pues llegaron con la ola del calor del pasado julio en el Reino Unido, que no llegó a ser tan severa, pero aún así podría pasar a la historia como el evento que concienció especialmente a una nación sobre los peligros del calor extremo. Los días 18 y 19 de julio, con una amplia franja del país, de Reino Unido, que padeció temperaturas sin precedentes para ellos, que en muchos casos excedieron en 3 o 4 grados Celsius la máxima histórica. 46 estaciones meteorológicas registraron temperaturas por encima del anterior récord que se había situado en Reino Unido y que en aquel momento fue en 38,7 grados Celsius hace 3 años. Sin embargo, este año, como os decía, han llegado a los 40. Y se estima que murieron cientos de personas precisamente en estos eventos. Aquí os ponen, de hecho, eventos extremos más calurosos, ¿vale? De Reino Unido en concreto, que son el de 1976, el de 2003, el de 2019, casi todos, por cierto, veis en julio, menos este que fue en agosto, la mayoría son en julio. Evidentemente ha ido a más la región afectada, sobre todo en 2022, y es tremendo. O sea, el crecimiento de expansión de estas zonas cada vez va a más. Los científicos lo habían pronosticado hasta cierto punto como un análisis basado en modelos climáticos que se publicó hace 2 años y que concluyeron que era posible, aunque no probable, que el Reino Unido sobrepasara los 40 grados Celsius en las próximas décadas. No obstante, ha sucedido este mismo año con un nuevo récord de 40 grados con 3, concretamente, grados Celsius, ¿vale? Entonces, el hecho de que los termómetros hayan rebasado esa cifra mucho antes de lo que se preveía podría deberse a que los modelos climáticos no recogen todas las variables que influyen en las olas de calor y, por lo tanto, no son capaces de predecir con total fiabilidad los eventos de calor extremo. La variación de determinados factores como el uso del suelo o la irrigación, ¿no? Cuánto entra realmente de agua cada vez que llueve al suelo, afecta a las olas de calor de manera que aún no quedan completamente reflejadas en dichos modelos estas variables. Y eso implica que en ocasiones los pronósticos puedan subestimar el impacto real del cambio climático. Un reciente análisis a cargo del grupo de investigación internacional World Weather Attribution halló que el cambio climático antropogénico, es decir, el que estamos provocando nosotros los seres humanos, había multiplicado al menos por 10 las probabilidades de que se produjera la ola de calor de este año en el Reino Unido. El estudio también concluyó que el episodio habría registrado temperaturas entre 2 y 4 grados más bajas en ausencia del calentamiento global. Eso vuelve a confirmar, por lo tanto, que hay aspectos que probablemente no logramos captar con nuestros modelos, según Peter Stott, climatólogo del Met Office del Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido y coautor del artículo del 2020 sobre este país, que dice que es una cuestión que hay que investigar.
Y la ola de calor de este año en Reino Unido podría de hecho también servir, al igual que la que sacudió al noroeste del Pacífico en 2021, como catalizador para entender por qué estos episodios son más intensos de lo esperado, según opina Erich Fischer, climatólogo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. En un estudio con modelos publicado el año pasado, según Fischer y sus colaboradores, que pronosticaban que en las décadas venideras los eventos climatológicos de este tipo climáticos extremos batirían las marcas anteriores con un amplio margen. Y eso es justo lo que estamos observando, según recalca este investigador. Estudian hasta qué punto se pulverizan esos registros y no solo si se alcanzan nuevos récords, sino que pueden ayudar a las autoridades locales a prepararse para los distintos tipos de eventos extremos que cabe esperar en ese futuro próximo. Y aquí viene la cuestión. Más allá del Reino Unido, las olas de calor se han sucedido este año en buena parte de Europa. De hecho, el continente ha experimentado temperaturas históricas varias veces en el último quinquenio, como señala, por ejemplo, Kai Kornhuber, que es un climatólogo de la Universidad de Columbia y coautor del estudio que identificó esta especial propensión del oeste de Europa a las olas de calor. En las últimas 4 décadas, el calor extremo se ha ido intensificando entre 3 y 4 veces más rápido que en otras regiones de las latitudes medias del hemisferio norte. Eso podría deberse a que la corriente en chorro, que es un flujo de aire que se desplaza hacia el este sobre el Atlántico Norte concretamente, a menudo se bifurca al acercarse a Europa. Entonces esa bifurcación podría estar implicada en este efecto de que al final pues sea más propenso, ¿no?, a que esas dos ramas que se generan puedan alejarse con ellas las tormentas del continente y permitir que se desarrollen olas de calor más persistentes y más severas que en otros puntos. Aún no está claro si el cambio climático favorece la formación de esos chorros dobles también, pero este fenómeno está detrás de muchos de los episodios de calor extremo que ha sufrido recientemente el oeste de Europa, incluido el de este mes de julio tan terrible. Según Kornhuber, otros aspectos similares a la dinámica atmosférica podrían ayudarnos a comprender qué factores provocan que las olas de calor sean aún más extremas de lo esperado. Las olas sincronizadas también son importantes porque otro hecho llamativo de los últimos meses es que se han producido eventos de calor extremo a la vez en varias partes del mundo, que hasta ahora no ocurría tanto así. A finales de julio, mientras se achicharraba Europa, China y el oeste de Norteamérica, también soportaban temperaturas más altas de lo normal, pero de acuerdo con un estudio publicado en febrero, entre el año 1979 y 2019 esas olas de calor simultáneas se hicieron 6 veces más frecuentes en el hemisferio norte, que también tiene sentido porque como no paramos de contaminar, pues todo ayudará. Una de las razones que podrían radicar en estas ondas en las ondas de Rossby, que las llaman así porque son patrones de circulación atmosférica que dibujan una forma serpenteante alrededor del planeta, ¿vale? Bueno, pues esas ondas propician la aparición de sistemas climáticos estancados en ciertas zonas que se vuelven al final más propensas a estos episodios de calor extremo. Este fenómeno quizás se esté volviendo más común a causa del calentamiento global o quizás no. Pero el riesgo de que concurran olas de calor simultáneas sin relación con los patrones atmosféricos como tal, crece a medida que cambia el clima y apunta, según Depti Singh, climatóloga de la Universidad Estatal de Washington en Vancouver, que el planeta entero se está calentando y eso eleva las probabilidades de que aparezcan regiones de calor extremo. Además, las olas de calor se están adelantando en ciertos lugares como en la India o en Pakistán, que experimentaron temperaturas sofocantes de marzo a mayo. Algunas zonas de la India llegaron a superar hasta 44 grados Celsius a finales de marzo, mucho antes de los meses que suelen ser más calurosos en esta región. Murieron al menos 90 personas y esta ola de calor habría sido 30 veces menos probable sin el cambio climático, según las estimaciones del World Weather Attribution. Mientras las temperaturas globales continúan en este ascenso, los climatólogos reiteran la importancia de reducir las emisiones de carbono, de aumentar nuestra capacidad para adaptarnos a las temperaturas extremas y intentar así que la ola de calor del Reino Unido, que supuso una seria llamada de atención sobre la vulnerabilidad del país con este calor excesivo, pues tras décadas trabajando en predicciones climáticas, lo que más le alargó
fue ver que los incendios forestales avivados por el calor se propagan por las áreas urbanas de Londres. Realmente me dio por pensar y me impactó que estuviera ocurriendo algo así. Como os digo, esta noticia era de Alexandra Witze, que es de Nature News Future, y que es un artículo que estaba traducido desde esta revista hasta aquí, hasta Investigación y Ciencia. Pero lo que hemos vivido y os la dejaré por Discord, no os preocupéis que todas las noticias las dejaré por Discord, pero a mí me parece cuando menos llamativo e importante, porque creo que es algo, insisto, que tenemos que tener todos en cuenta. El planeta se calienta. Creo que cuando empezamos a aplicar todas las medidas de tipo cuidado de medio ambiente y de incluso de condiciones, como se suele decir, de energías renovables y demás, podremos ayudar un poquito a reducir esa huella de carbono que siempre puede venir bien. Otra noticia que me encontré, que esta también es de septiembre, ¿vale? O sea, es de hace un tiempo ya, pero me da la pena verla. De septiembre, la concretamente Claudia Wallis, es una periodista científica que contribuye en The New York Times, en Time, en Fortune y en New Republic, y trabajó como editora científica también en Time y como redactora jefa de Scientific American Mind. Y pues bueno, es una periodista con bastante reputation. Entonces, el organismo ya sabe cuánta agua necesita sin consejos arbitrarios. Esta mujer traía un artículo que a mí me llama la atención y me parece no menos curioso para leer, ¿no? Una región del cerebro está denominada como controladora de la sed, ¿vale? Es de hecho el centro de la sed. Que este punto del cerebro, a través de las señales que le llegan de la boca, del tubo digestivo y de la sangre, es el que se ve estimulado para decirte, oye, fulanito, deberías de beber agua, ¿no? Entonces, pues ese es el centro de la sed, ¿no? Que es como comúnmente se le llama a nivel neurocientífico. ¿Cuánta agua tiene que beber el adulto medio? Pues a ver, la pregunta va en serio, ¿eh? Y la respuesta típica es normalmente la siguiente. Cuando tú le preguntas a cualquier persona así, rollo un poco médico, casi todo el mundo te dice que 8 vasos de 250 mililitros. O sea, unos 2 litros al día. Pero este consejo, que es como muy sempiterno, no tiene una base científica sólida del todo, porque una revisión del año 2002, hace ya 20 años, determinó que no había suficientes estudios para avalarlo como tal. Pero si se quiere responder con verdadero rigor a la pregunta, habría que empezar siempre con un depende. Depende del clima, del lugar donde se viva, depende del ejercicio físico que haga la persona, depende de su estado de salud, depende de su talla, depende de la ingesta de sales que haga e incluso depende del consumo de fruta y de verdura. O sea que depende de muchas cosas. Depende. Es cierto que necesitamos agua a diario, eso es indiscutible, pero nos la proporcionan fuentes muy variadas a lo largo del día. El té o café, los refrescos que a menudo contienen azúcar que no precisamos y alimentos. El 20% de los líquidos que solemos ingerir en alimentos sólidos, mientras que el 80% proviene de lo que bebemos de agua, es decir, que es más importante beberla que comerla. Sí, pero también comenta Brenda Davy, profesora de la nutrición humana en el Instituto Politécnico de la Universidad Estatal de Virginia, que esto es así, pero también dice que para mantener un equilibrio adecuado de agua, sales, minerales, etcétera, pues las autoridades sanitarias normalmente recomiendan a los adultos beber 1 litro de líquido por cada 1000 kilocalorías que se consumen. La recomendación corresponde a unos 2 litros para alguien que consuma unas 2000 calorías al día, así que quizá venga de ahí la noción popular de los 2 litros. Pero la mayoría de nosotros nos mantenemos hidratados con lo que bebemos y también con lo que comemos, al menos según un estudio del año 2013, en el que participaron casi 16.000 estadounidenses adultos. Únicamente con 1/3 de nuestra hidratación proviene de la ingesta de agua única y exclusivamente. Los mecanismos naturales de la sed son el motivo por el que no tenemos que preocuparnos en exceso de la hidratación, ya es una cosa que gestiona el cuerpo de manera autónoma.
Pero el cuerpo de un adulto sí que es verdad que se compone en un 60% de agua hasta un 80% en los pulmones y en los riñones y que controla muy bien el contenido hídrico. Todos conocemos el aspecto sensorial de este mecanismo, por ejemplo, la garganta seca, el deseo imperioso de beber, de me estoy muriendo, quiero agua. Esto es muy típico y muy asociado también a las olas de calor, por cierto. Pero los neurocientíficos han hecho nuevos descubrimientos sobre cómo se regula la sed en el cuerpo y en el cerebro. De hecho, desde los años 50 se sabe que la sed la controla una estructura del cerebro o encefálica del tamaño de un guisante chiquitito situada en el hipotálamo, una región del cerebro muy importante. Y es que el fisiólogo sueco Bent Andersson fue el que demostró que mediante el experimento en los que él infundió sal en el cerebro de unas cabras, que una región está denominada ahí como el órgano subfornical, y es que vigila la concentración hidrosalina en la sangre y activa el deseo de beber. Es decir, lo que necesita el ser humano o el cuerpo en realidad de casi cualquier individuo es tener homeostasis. Yo creo que ya hemos hablado de la homeostasis varias veces, es el equilibrio del cuerpo para tener todo lo que necesita en su justa proporción. Claro, ¿cómo conseguimos eso? Realmente lo que necesitamos a nivel del agua es que el agua nos permita tener una concentración de sales y de agua equilibrada. Si nosotros tenemos mucha sal, por ejemplo, imaginaros, seguro que os ha pasado en algún momento, comeros algo con muchísima sal y os entra una sed terrible. Bueno, pues eso es precisamente porque lo que entiende el cuerpo es que hay demasiada sal en ese momento en el cuerpo y lo que necesitamos es agua para contrarrestarla y llegar a esa homeostasis de equilibrio. Pues bien, lo que comentaban precisamente es que en el ser humano el órgano subfornical, este órgano que se encarga de eso, tiene la misma función. Sin embargo, las ideas de Anderson no aclaraban del todo cómo experimentamos esa sed. Por ejemplo, cuando damos un sorbo sentimos un alivio casi instantáneo, pero en realidad se supone que hacen falta entre 10 y 15 minutos para que el líquido llegue hasta el torrente sanguíneo después de pasar por toda la boca y el tubo digestivo. Así que hay algo en el cerebro que nos informa de que aunque la composición de la sangre todavía no haya variado, hemos bebido suficiente agua, así que podemos dejar de sentir sed. Esto es lo que sostiene el neurocientífico Christopher Zimmermann de la Universidad de Princeton. En una reciente serie de elegantes experimentos con ratones, Zimmermann midió la actividad de las neuronas del órgano subfornical y vimos que está cambiada muy rápido, pero muy rápido, cuando el ratón bebía agua con o sin sal. Y cuando comía también cambiaba. Estas investigaciones también demostraron que ese órgano subfornical converge en señales que se emiten desde otros diferentes puntos del cerebro. Se recibe una señal desde la sangre, que es la indicadora del estado de hidratación. Una señal desde la boca, que informa de cuánto líquido ha entrado. Y una señal desde el aparato digestivo, que indica que se ha ingerido. ¿Era agua o era otra cosa? ¿Es un refresco? Pues entonces tiene poquita agua. Necesito beber más o necesito beber menos. Depende. Las neuronas del órgano subfornical, prosiguen, según este científico, computan todas estas señales. Es decir, que lo que hacen es recibir señales de distintos puntos del cuerpo y activan o desactivan lo que llamamos las ganas de beber. Por eso son el centro de la sed. Del trabajo de Zimmermann, sobre todo, se desprende que por lo general podemos confiar en el mecanismo de la sed para saber cuánto necesitamos beber en lugar de cumplir con unos consejos que te diga el médico, no, porque es verdad que luego cada persona es un mundo, insisto, no es lo mismo estar en un clima achicharrándote de calor que yo qué sé, yo por ejemplo bebo muchísima más agua en verano, porque claro, evidentemente pues hace mucha más calor y pues necesito beber más agua, porque también estoy sudando y como estoy sudando pues pierdo calor, pierdo agua por ahí también. Entonces, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. Así que el trabajo de Zimmermann es bastante importante, pero ojo que hay excepciones, puesto que la sensibilidad del sistema va menguando con la edad. Algunas personas mayores tienen que ponerse, por ejemplo, recordatorios. En el estudio de 2013. Se observó que por término medio los mayores de 70 años no están bien hidratados, porque normalmente cuando te vas haciendo más mayor, como que, claro, ya no haces tanto deporte, entonces ya tampoco te entran tantas ganas de beber, tampoco a lo mejor llevas una vida tan ajetreada, porque no estás trabajando, no tienes que igual tampoco que estar hablando todo el día de cara al público.
Total, que al final bebes menos agua y al final lo que ocurre es que empiezan a estar peor hidratados. También necesitan más agua las personas que tienen ciertos problemas de salud, como los cálculos renales, diarreas. Por ejemplo, los estudios realizados por Davy y otros investigadores indicaron que las personas de edad mediana y avanzada que intentan adelgazar o mantener el peso consumen menos calorías si antes de comer se llenan con 2 vasos de agua. Esto también lo he oído yo antes y es verdad, porque es una manera de engañar al cerebro. Tú llenas ya un poco el espacio del estómago y pues este centro de la sed ya también dice, vale, ya tengo suficiente agua, y al final todo como que estimula que efectivamente se pueda comer un poquito menos. Se activan cuando vas a Argüelles. También, porque sabes que vas a beber hidromiel y se activan. Otras partes del cerebro también están relacionadas, por supuesto, con la planificación, que contribuyen a que tú te puedas hidratar cuando hace calor o cuando la persona está pues haciendo deporte. Lo más normal es que haya también una motivación a, me voy a hidratar porque hace mucho calor o porque estoy aquí sudando y tal. Estoy bebiendo agua por sudo, por tanto. Aunque no tenga sed, Zimmerman decía que siempre se bebe agua antes de salir a correr. Lo que no saben mis neuronas de la sed es que me dispongo a hacer a lo mejor 15 kilómetros. Igual, pero en cualquier caso sí que se tiende a hacer eso, ¿no? Una necesidad que vamos a tener que cubrir. Así que a mí me parecía cuando menos interesante, aunque sea una noticia pasada, porque ya entiendo que es de ese tipo. Otra noticia que os traigo, que también tiene que ver con la medicina. La inteligencia artificial detecta el Parkinson a partir del análisis de la respiración nocturna. Os leo, porque esta tiene tela. Esta noticia concretamente nos la trae nuestra querida Esther Samper, ya la mencionamos en el anterior directo. Médica, doctora de ingeniería tisular, de cardiología, maravillosa divulgadora científica que habla de biomedicina. Seguirla por redes sociales, que es maravillosa. Pues este articulillo que nos trae ella nos comenta: el análisis de los movimientos respiratorios durante el sueño mediante redes neuronales permite el diagnóstico temprano del Parkinson y valorar su gravedad. Aquí un señor durmiendo. Y es que vamos a leer la noticia porque es cuando menos curiosa. Tras el Alzheimer y el Parkinson, es de hecho la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo. El Alzheimer es la número 1 a día de hoy, el Parkinson es la que va justo después. Se estima que entre 120.000 y 150.000 personas la sufren, por ejemplo, en España, de donde soy yo, y el 70% de ellas tienen más de 65 años. Por ahora no existe ningún biomarcador o prueba específica en el ámbito clínico que sea de utilidad para diagnosticar de forma más clara y temprana esa dolencia o para poder hacer un seguimiento de su evolución, porque es todo un misterio todavía. Pero para realizar el diagnóstico los médicos dependen principalmente sobre todo de la observación de ciertos signos clínicos. Por ejemplo, los temblores, la lentitud en los movimientos, la rigidez muscular. El problema es que cuando aparecen estos síntomas, las alteraciones ya en el cerebro suelen llevar ya muchos años de evolución. De hecho, se estima que entre el 50 y el 80% de las neuronas que producen la dopamina ya han sufrido daños, que es un circuito muy importante. De media se tarda entre 1 y 3 años en que una persona afectada por esta enfermedad reciba finalmente el diagnóstico, además de que el 25% de los pacientes diagnosticados tienen en realidad otra enfermedad que provoca síntomas muy similares, entonces esto al final dificulta el poder hacer un diagnóstico acertado. Todos estos factores complican el tratamiento, que no es curativo, pero que puede paliar los signos y síntomas o retrasar incluso su aparición o empeoramiento, al menos de momento. Contar con una prueba capaz de detectar el Parkinson de forma sencilla, barata y no invasiva permitiría realizar sobre todo un tratamiento más precoz, ya sabéis que es mejor prevenir que curar, y quizás mejorar el pronóstico a largo plazo también de la enfermedad. Cuanto antes la prevengamos y mejor la tratemos, pues mejor le irá a la persona que la tenga.
En ese sentido, un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine muestra el potencial de una nueva técnica llamada Katabi, que emplea la inteligencia artificial para diagnosticar el Parkinson durante el sueño. Se sabe desde hace siglos que esta dolencia trastoca la respiración con frecuencia años antes incluso de que aparezcan los signos de este tipo de problemas de temblores, de rigidez muscular y tal. Entonces, la primera persona que describió la enfermedad, que fue el médico James Parkinson, por el cual la enfermedad se llama la enfermedad de Parkinson, ya documentó este hecho en el año 1817. Así que los autores del nuevo estudio, liderado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el maravilloso MIT, del cual ya también hemos hablado en más de una ocasión, pensaron que el análisis de los patrones respiratorios podía tener valor para el diagnóstico. Para tal fin, desarrollaron un conjunto de algoritmos conocidos como red neuronal, que es un sistema artificial de procesamiento de la información que simula hasta cierto punto el funcionamiento que tendrían las neuronas en el cerebro, y esta red clasifica así si una persona puede sufrir o no el Parkinson, a partir de los patrones de respiración nocturnos y valorar cuál es su gravedad con el paso del tiempo. El sistema consta en principio de un dispositivo de apariencia similar a un enrutador de Wi-Fi, ¿vale?, fijado en la pared, pero que emite y recibe señales de radio centrados en la superficie de la persona. De manera que con estas señales es posible registrar esos movimientos respiratorios que realiza el individuo durante toda la noche sin tener que molestarle. Entonces es perfecto, porque ya no tiene que llevar en el cuerpo ningún tipo de sensor ni nada. La señora o el señor duerme tranquilamente y tú luego le vas ahí analizando. Para entrenar a la red neuronal, los científicos lo que hacen es reclutaron mejor dicho, a 6.954 voluntarios sanos y a 757 pacientes con Parkinson. A partir de ellos obtuvieron datos de casi 12.000 noches con más de 120.000 horas de señales de respiración nocturnas. De manera que entre los registros también se encontraban datos de personas que recibirían el diagnóstico de dicha enfermedad durante el transcurso del estudio. Para validar así la precisión del sistema, se utilizó un grupo independiente de pacientes con Parkinson que fuera diferente del que se utilizó como entrenamiento para la inteligencia artificial, para poder tener un grupo control y saber qué pasaba con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial. Así pues, la fiabilidad de Katabi depende del volumen de datos de respiración nocturnos de cada persona. De esta manera, tenía una precisión del 86% a la hora de detectar la enfermedad a partir de los registros de una sola noche. Con los datos de 12 noches, esta aumentaba hasta el 95%. Y además, el sistema fue capaz de predecir el Parkinson en personas que aún no habían recibido un diagnóstico médico con una fiabilidad del 75%. Así, las personas con un elevado riesgo de sufrir la enfermedad debido a esta predisposición genética que aparece a veces en este tipo de enfermedad concreta, que más podría beneficiarse precisamente, ¿vale?, serían los que mejor saldrían de esta herramienta para poder detectarla de manera precoz. Las grandes ventajas también de este sistema son, por un lado, la comodidad, el bajo precio, la sencillez que tiene, que ni siquiera es necesario que los pacientes acudan a un hospital, ya que pueden usarlo desde la comodidad del hogar, porque sería pues, un dispositivo que permitiría hacer el seguimiento desde tu casa, a nivel diario y tal, y detectar de forma rápida el empeoramiento si se tuviera. Por todas estas características, el sistema podría ser útil como herramienta para recopilar datos en los ensayos clínicos que también valoren nuevos tratamientos frente al Parkinson o para entornos con dificultades para acceder a los hospitales, por ejemplo, países en desarrollo, áreas rurales y cosas así, pues vendría de perlas. Pese al prometedor potencial de Katabi, aún son necesarios más estudios para confirmar su valor como sistema de diagnóstico. Por ahora se desconoce si el dispositivo sigue teniendo una elevada precisión para los distintos subtipos de Parkinson, por ejemplo, o si es capaz de diferenciar esta dolencia de otras enfermedades neurológicas que pudieran quizás alterar sus resultados y dar un diagnóstico quizás no tan certero. Así que, por otra parte, y no obstante, la capacidad del Katabi para detectar la enfermedad y valorar su progresión debe validarse con un número mayor de pacientes que todavía no se han llegado a conseguir, y especialmente de aquellos que sufren Parkinson, pero que aún no han recibido esa valoración médica de
oye, pues tienes Parkinson. Digamos que es intentar prevenirlo todo lo posible. Aquí tenéis el artículo como tal, es del 22 de agosto, aunque la noticia está traducida y trabajada por y se publicó aquí el 12 de septiembre, pero bueno, ahí estuvo. A ver, ¿qué me ha escrito Gambrinos? Sí, el desactivan cuando se van al Güelles ya me lo había leído. Y mi enfermedad debe ser muy rara, la tenemos pocas persianas. La chistemalisis. No. Eso lo llamo el síndrome CG. Ese es el síndrome CG total. O sea, cuanto más tiempo estás con CG, más tiempo tú dedicas a hacer chistesmalisis, que es un síntoma. Eso es un síntoma. Tal cual. O sea, cuanto peor es el chiste, es increchendo la cosa. Cuanto más estás con CG, más te pasa. A mí me pasa más. Cuanto más estoy con él, más va peor el síndrome. Yo creo que es peor. Por eso yo creo que ya no va a tener arreglo. Ojalá lo tuviera, pero me temo que no va a tener arreglo. Desgraciadamente. Bueno, no, bendito sea que todos los problemas que tengamos sean que hacemos chistes malos y nos reímos de chorradas. Eso nunca es malo. Seguimos hablando de medicina y hablamos ahora de una hormona que podría mejorar la cognición de las personas con síndrome de Down. ¿Vale? El síndrome de Down, que es una enfermedad que surge precisamente a nivel cromosómico, que ahora la contaremos mejor, pero que, bueno, que han encontrado una hormona que podría mejorar a las personas a que tengan pues, una mejora en su propio síndrome y en su propia enfermedad. Y es que según un estudio piloto, la hormona GnRH podría mejorar el lenguaje, la memoria y otras funciones intelectuales de las personas que sufren este trastorno. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el cariotipo, que es todos esos cromosomas que tendría un individuo. Por ejemplo, yo tengo este cariotipo, pero ¿qué pasa en una persona que tiene síndrome de Down? Que tener dos, y todos tienen dos parejitas. Mira qué monas, mira qué bonitas. ¿Ves? La XX, la XY, tal. Todos tienen dos, pero si tienes síndrome de Down, tienes una más. Tienes un extra de parejita, tienes aquí un cromosoma más, de lo que corresponde en concretamente entre todas esas parejas de cromosomas que existen en el ser humano, que son 23, 22 son autosómicos, son de información, digamos, general del individuo, y estos que son los cromosomas sexuales, que determinan si eres chico o chica, entre comillas. Pues bueno, aquí a veces ocurre una anomalía, tienes 3 cromosomas en vez de 2, y entonces, pues, ya tenemos el síndrome de Down. De hecho, según la noticia, 1 de cada 800 niños nace con síndrome de Down, la causa genética más común de discapacidad intelectual. La gran mayoría de casos se deben a que esas personas tienen 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2, lo que os he enseñado justo arriba en el cariotipo. Su fertilidad también acaba reduciéndose y su sentido del olfato se ha perdido o está muy dañado en general. Hasta ahora no se ha hallado ningún tratamiento para mejorar los síntomas neurológicos que presentan. Según un estudio publicado el 1 de septiembre en Science, una hormona conocida por regular precisamente la función reproductiva, que es la GnRH u hormona liberadora de gonadotropina, que podría ser un tratamiento prometedor para los problemas cognitivos asociados a este trastorno. Os he de decir que esta hormona liberadora de gonadotropina se da en el hipotálamo y luego desde ahí se libera la neurohipófisis y tiene efectos para poder conseguir precisamente que tengamos las hormonas de crecimiento y otro montón de hormonas funcionando de manera adecuada. Entonces, evidentemente, si no tenemos esto bien, pues o podemos a través de una hormona regular o mejorar algunos síntomas, pues sería fantástico. Los autores, por ejemplo, que son Vincent Prévost, neurocientífico del Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica, el INSERM por sus siglas en francés, está situado en Lille y un equipo de investigadores europeos, entre los que se encuentran algunos miembros del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Auguste Pi
y Sunyer de Barcelona observaron que en ratones modificados genéticamente para que se presentara esta trisomía, es decir, para provocarles que tuvieran síndrome de Down, el descenso de los niveles de esta GNRH era paralelo a la aparición de los déficits cognitivos, es decir, cuanto más desaparece esta hormona, más déficits cognitivos presentan las personas. La posterior restauración de la hormona revirtió las discapacidades, es decir, que en ratones parece que si yo meto la hormona, pues parece que las discapacidades se disminuyen. También realizaron un ensayo con 7 varones con síndrome de Down y en 6 de los cuales pues se ha visto que ha mejorado efectivamente las capacidades cognitivas, así como los resultados allanan el camino para la realización de más ensayos clínicos. También podrían servir para mejorar otras afecciones relacionadas con el deterioro cognitivo, como podría ser, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, que es una pérdida de memoria, que nos dice a nosotros que igual esta hormona también nos puede ayudar. Que también os he de decir que toda esta noticia está recogida en septiembre, aunque el estudio como dicen, de enero, de principios de 2022. Pero sí que es cierto que el periodista y científico Simon aquí ahora en septiembre. Os comento el resto de las noticias, que me había olvidado de deciros esos detalles, pero que sepáis que para las personas que padecen el síndrome de Down, la pubertad supone un empeoramiento de sus problemas cognitivos y muchos sufren un deterioro de la capacidad olfativa. En un estudio previo, Prevost y su equipo descubrieron que justo antes de iniciarse la etapa de la pubertad, se activa un interruptor molecular que eleva los niveles normalmente de la GNRH. Y esto tiene sentido por lo que os decía, porque es la hormona de la liberadora de gonadotropina, pero que también estimula al final a la hormona de crecimiento. Claro, la hormona de crecimiento, ¿cuándo tiene potencial para expandirse a lo bestia? En la época de la pubertad. Porque es cuando más crecemos, cuando las chicas maduramos y tenemos la menstruación, los chicos maduran y crecen un montón, empiezan a tener unos estirones para medir cuál Michael Jordan, esas cosillas. Y entonces, pues todo ese desarrollo es súper importante y necesita en parte de estas hormonas. El interruptor, por tanto, consiste en una parte, o en parte, mejor dicho, en unas moléculas llamadas microARNs, que ya hemos hablado en otros directos de ellas, y que ya os hablé yo creo también en el canal de YouTube de ellas. Los microARN son pequeñas secuencias de ARN muy pequeñitas que son fundamentales porque son reguladoras de muchísimas cosas que ocurren dentro de la célula. Una de las cosas que ocurre es que hay algunos microARNs que se encuentran en las neuronas secretoras de esta hormona liberadora de gonadotropina o la GNRH, donde controlan esa liberación de la hormona y por tanto la cual a su vez regula la pubertad. Por esta razón se plantearon si la GNRH podría desempeñar un doble papel en el síndrome de Down. Por una parte, que afectara tanto a la fertilidad como a la maduración sexual, que tiene todo el sentido del mundo, pero que también, aparte de eso, pueda llevar a provocar en esta enfermedad, en esta patología, un mayor deterioro cognitivo. También aquí un pequeño apunte que es importante, y es que en la adolescencia es donde más se produce también un efecto de exponencialmente podar, como se dice tradicionalmente, conocimientos de las neuronas. Porque a medida que vamos creciendo y avanzando, vamos como seleccionando qué cosas son esenciales y qué cosas no son tan esenciales para que nos quedemos en nuestras sinapsis neuronales. Y normalmente una de las grandes podas se da en la adolescencia. Es uno de los grandes momentos donde también el cerebro sufre muchos cambios. Estas neuronas que comentábamos que se encuentran en el hipotálamo y que se encuentran precisamente para dar esta hormona liberadora de gonadotropina, es una región profunda del cerebro que controla funciones corporales tales como por ejemplo son la presión de la sangre o el hambre también. Desde allí se conectan también la glándula pituitaria, donde se liberan por ejemplo esta hormona, y gracias a los cuales regulan el desarrollo sexual y la fertilidad también, entre otras cosas, claro, porque desde aquí la gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropina
es una hormona que no solamente estimula la hormona de crecimiento, es que también está estimulando esta misma a otras hormonas que tienen que ver precisamente con la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y otras hormonas que son fundamentales para que, por ejemplo, pues las chicas tengamos los ciclos menstruales, por ejemplo, que los chicos puedan llegar a dar también los espermatozoides funcionales o cositas así. Entonces, todo esto está muy estudiado, esto sí que se sabe. Pero algunas de estas neuronas también se conectan, y se sabe que se conectan con la corteza y con el hipocampo, es decir, con la parte superior del cerebro que ya se supone que representan un poco más la personalidad, el aprendizaje y la memoria. Así que se especulaba que esta GNRH, que debe de hacer algo en el cerebro de estas personas, evidentemente, y puede tener mucho más que ver de lo que se pensaba hasta ahora. Aunque no participó en el estudio esta neurobióloga que lo comenta, que es Annie Hoffman, que es neurobióloga de la Universidad Estatal de Michigan, escribió un artículo sobre el mismo en Science. Nadie había averiguado, sin embargo, qué hacía esta hormona del todo hasta ahora. Así que tenemos que coger a estos ratones que hemos provocado que tengan síndrome de Down y que por tanto son trisómicos, que muestran los síntomas similares a los que tendría una persona con síndrome de Down, y después de ver cómo se deteriora su olfato, su función cognitiva y cómo se reducen esos niveles de GNRH en la pubertad, se disponen a probar si los cambios eran reversibles. ¿Qué pasa si les metemos esa hormona? Y además también observaron que el funcionamiento de la red de microARN y los genes que controlan a esa hormona está desequilibrado en las personas que tienen precisamente el síndrome de Down. Es decir, que la regulación de esa hormona ya de por sí está mal. De este modo, lo que hacen es revertir los déficits olfativos y cognitivos, porque este trabajo lo que reveló fue que la importancia de estos actores, como son los microARNs, que es muy posible que desempeñen un papel en la neuropatología del trastorno, según Mara Diersen, neurobióloga del Centro de Regulación de Genómica de Barcelona, que es una de las que también ha mirado mucho el estudio, pero que para asegurarse de que la causa del beneficio conseguido por esta hormona fuera real, el equipo lo que hizo fue utilizar diversas técnicas para potenciar la hormona, para ver hasta dónde llegaba el término, ¿no? Utilizaron inyecciones de células, injertos de tejido cerebral de ratones sanos, una técnica llamada quimiogenética, en la que lo que se hace normalmente es insertar genéticamente en las neuronas un interruptor que luego se activa con un fármaco para asegurarnos de que activa el proceso que nosotros queremos, y el resultado siempre era el mismo, se recuperaban las funciones al mismo nivel que en los ratones sanos. Es decir, en ratones en los que se imitó la enfermedad de Alzheimer se obtuvieron resultados muy parecidos, al igual que en los de síndrome de Down. Y, según Prevost, fueron tan convincentes que un miembro del equipo propuso probarlos, de hecho, también con los de síndrome de Down, porque ellos ya lo habían probado previamente con pacientes ratones de Alzheimer, ¿vale? Ratones modificados para Alzheimer. Un estudio esperanzador, no obstante, porque realizaron también un estudio piloto con 7 ratones varones adultos, con 7 varones adultos, y el tratamiento consistió en administrar de hecho pulsos reguladores de esta hormona de la GNRH durante 6 meses mediante una mini bomba que se insertaba bajo la piel y ahí pues se iba secretando. Luego realizaron pruebas cognitivas y se les practicaron escáneres cerebrales para comprobar cuál era el estado de las conexiones neuronales antes y después del tratamiento. Según Prevost, las pruebas cognitivas de 6 de los 7 pacientes mejoran entre un 20 y un 30%, y lo más increíble fue que vimos que en los 7 individuos la conectividad funcional aumentó en las áreas corticales implicadas en el habla y en la orientación tridimensional. Más específicamente, se produjeron mejoras en la comprensión verbal y en la memoria episódica, es decir, en la memoria de todos los días. Pero no en el sentido del olfato. Curiosamente, este sentido es que es un poco especial, porque el sentido del olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. Es el único sentido de todos los que tenemos que no lleva la misma red neurológica que el resto. Todos los sentidos llevan una red
muy curiosa en la que a través de sensores, a través de distintas señales y de distintos receptores, llegan hasta el tálamo y desde el tálamo, que es un punto literalmente de conexión con todas las cosas en el cerebro, pasan luego ya al hipotálamo y demás, que es otra región. Irónicamente, el caso del olfato no pasa por el tálamo. Se salta esa ruta y directamente va hasta la región de la corteza sin pasar por el tálamo, que es una región que, como os digo, suele ser de integración también de información neurológica. Así que es curioso, pero en realidad a mí no me sorprende todo. Es un poco especial dentro de los sentidos. El tratamiento, no obstante, fue seguro, según dicen los investigadores, lo que no resulta sorprendente ya que utiliza pulsos hormonales diseñados para imitar los patrones naturales de liberación de esta hormona. Lo que hace que todo esto sea muy emocionante es que se apoya en lo que ya existe, es decir, no estamos contradiciendo nada de todo lo que ya se sabía. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que esta técnica mejore la capacidad cognitiva de las personas con síndrome de Down del todo, porque para el genetista Stylianos Antonarakis, de la Universidad de Ginebra, que no participó en el estudio, pero que comenta que la relación con el deterioro cognitivo humano sigue siendo todavía muy hipotética, porque el experimento en humanos es muy preliminar y carece de grupos de control, así que tampoco se sabe 100%. Aunque es muy prometedor, debemos ser muy cautos y no crear expectativas demasiado altas. Ojo, cuidado. Aunque los ratones hembras también sufren esos déficits en un estudio clínico, no. Claro, en este estudio que hemos hecho o que han hecho ellos con 7 varones no hay mujeres, entonces los patrones de liberación de la hormona son mucho más complejos en las mujeres, que tenemos, por ejemplo, todos los meses un ciclo menstrual que va regulado y que tiene unas consecuencias hormonales mucho más grandes quizás que en el cerebro de los hombres. Entonces Hoffman señala que la frecuencia de pulso cambia como parte del ciclo menstrual y por eso es más difícil, pero espero que esto también funcionara en las mujeres. Pero que claro, hay que probarlo, hay que verlo y hay que observarlo. No lo podemos decir así sin probarlo, sin experimentación. No, hay que hacer todo como debe de ser con el método científico. Este otoño se pondrá en marcha en diferentes instituciones un ensayo clínico en el que participarán 70 pacientes de ambos sexos, que ahí se espera que se obtenga mucha más información. Y de hecho, creo que ya había arrancado, según he leído en otra parte. Así que bueno, están en ello. Quizá dentro de poquito o dentro de unos meses, pues podamos leer la siguiente parte de este maravilloso capítulo. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que el equipo también planea utilizar otros enfoques. Según comentaron, si la terapia con el GnRH mejora la cognición en este grupo grande de personas con síndrome de Down, se nos abrirían muchísimas posibilidades, como comentaba Prevot. También el experimento en los ratones nos muestra que se podría ralentizar el declive cognitivo de los pacientes con Alzheimer y de hecho ya existe también un ensayo clínico para tratar esta enfermedad con una molécula similar a la GnRH. También puede servir para otros declives cognitivos relacionados con la edad, porque no vamos a retrasar el envejecimiento, pero podemos retrasar ese declive cognitivo, que sería también bastante importante, sobre todo para este tipo de enfermedades, tanto el síndrome de Down como el Alzheimer, pues ayudaría un montón. Y esto lo dice Hoffman y es verdad. Así que nada, aquí tenéis la noticia como tal, ¿vale? Que la referencia es de aquí, se cogió pues eso, pues el 2 de septiembre y este artículo pues lo escribieron el 9 de septiembre, pero a mí me parece cuando menos interesante. Cuando menos tiene su chicha. ¡Uy, qué graciosos los emoticonos estos! Graciosos. Apuntes, apuntes. Hombre, podéis apuntar cosas si queréis, sí, también podéis reveros el directo. Trom Antonato. ¡Ay, qué bueno! Hybriding. Me encanta. Qué bueno, qué originales. Me gustan mucho los emoticonos estos. Bueno, pues la siguiente noticia yo es que no la podía dejar pasar. Ya sé que es del 10 de octubre, pero es que hay que comentarla, hay que decirla, hay que leerla. Yo esto no puedo no leerlo. Ya sabéis que yo tengo debilidad por la diabetes. ¿Que tendrá que ver con que yo la tengo? Pues sí, pero no pasa nada. Pero no, la verdad es que lo quería comentar porque me parece un avance curioso. Y además lo escribe mi queridísima Esther Samper. Ya sabéis que yo... Esther Forever. Pero no, la verdad es que yo creo que merece mucho la pena.
porque esto demuestra un avance, igual que lo de la inteligencia artificial con el Parkinson, creo que son avances a nivel científico y tecnológico, que al final siempre van las dos de la mano, y que son importantes cuando menos. Así que, bueno, pues lo he dicho, por eso os la traigo, porque yo creo que es importante. Os la leo. Un páncreas biónico mejora el control de la diabetes con respecto a los métodos habituales. Un dispositivo automatiza la administración de insulina en personas con diabetes tipo 1 y mantiene más estables los niveles de glucosa en sangre. Esta noticia, como os decía, es del 10 de octubre, la escribe Esther Samper, maravillosa. Aquí tenéis pues el típico glucómetro, ¿vale? Es una maquinita con la que los diabéticos se miden la glucosa. Esto sería la tira reactiva. Aquí hay como un pequeño pocillo. Y bueno, aquí falta la gota de sangre, pero lo normal es que haya muchos diabéticos que se pinchen el dedito y aquí dejen su gota de sangre pues para dar la sangre que tienen, o mejor dicho, los niveles de glucosa que tienen en sangre dados por miligramos por decilitro, ¿vale? La diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica crónica en la que se produce la destrucción de las células betas del páncreas, responsables de la producción de insulina, o también llamadas y están ubicadas en los islotes de Langerhans, que fue el científico que las descubrió. El propio sistema inmunitario normalmente en la diabetes tipo 1 es el que ataca a células por razones aún que todavía no se conocen, pero las ataca como si fueran el enemigo y entonces se destruye. Como resultado, los pacientes dependen de una administración externa de insulina a lo largo de toda su vida para que la glucosa, que es una fuente imprescindible de energía para todos los seres vivos, pues entre en sus propias células, porque digamos que la insulina es la llave para entrar a las células. La glucosa va cogida de la manita con la insulina, que es la llave, ¡pum!, y puede entrar. Se estima que en España hay en torno a unas 90.000 personas que sufren diabetes tipo 1 y la mayoría de ellas empieza a padecerla desde la infancia o la adolescencia, que es lo más normal. Por eso se llama también diabetes infantojuvenil y tal, porque es lo más común. El control rutinario de los niveles de glucosa en sangre, o la glucemia, también llamada así, y la administración adecuada y de regular la insulina en los diabéticos es esencial para prevenir la aparición de otras complicaciones que aparecen a largo plazo por tener esta enfermedad. Una diabetes muy mal controlada o mal controlada puede provocar daños progresivos en los vasos sanguíneos, en los nervios, en múltiples órganos y sistemas, por ejemplo, lesiones en la retina, en los riñones, en los nervios periféricos, como os digo, a nivel del sistema nervioso, en la piel, el corazón, en el cerebro, en los riñones, que creo ya los he dicho, en el hígado también. También hay daños que se pueden llegar a provocar, por ejemplo, a nivel del sistema urinario, no solo de riñones, sino también incluso de tipo de disfunción sexual en chicos y en chicas, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no todos los pacientes con diabetes logran un buen control de su glucemia, ya que requieren una importante implicación diaria y es a veces complicado, ¿no? Entre otras tareas, por ejemplo, una práctica muy habitual es pincharse en los dedos con una lanceta con el fin de obtener una lanceta no es más que una aguja chiquitita, ¿vale? Una aguja chiquitita que tú tienes en un boli que no tienes por qué ver la aguja, pues si te da un poco de tal. Pero bueno, tú lo que haces es que te pinchas en el dedo con una agujita, una lancetita que le llaman, con el fin de obtener pequeña muestra de sangre, una pequeñita muestra, con las que detectas tus niveles de glucosa para administrar la dosis de insulina correcta que tú te vas a ajustar, porque para eso te van a enseñar los médicos el tratamiento que tú tienes que seguir. Sin embargo, en los últimos años han aparecido dispositivos que facilitan esta tarea, como las bombas de infusión de insulina, que administran esta hormona de forma programada, o los medidores continuos de glucosa que permiten visualizar los niveles de esta molécula sin necesidad de pinchazos adicionales. Que esto es lo que yo os enseñaba un día en un directo del sensor de glucosa, ¿no? Que yo lo tengo desde hace como un año y algo y es una maravilla. O sea, todo este tipo de avance, como os digo, tecnológico, al final está teniendo repercusión en los pacientes, en la vida. Ahora, un reciente ensayo clínico muestra el potencial de un páncreas biónico, de nombre comercial iLet, que permite automatizar la administración de insulina según los requerimientos del usuario sin que tenga que realizar ninguna prueba.
El aparato, controlado por algoritmos, ajusta el aporte de insulina de forma continua según los niveles de glucosa que registran en unos sensores específicos. Tan solo requiere de la introducción del peso del sujeto para comenzar a usarse y una estimación poco precisa de la comida que se va a consumir. Los resultados de este estudio se han publicado en la revista The New England Journal of Medicine. Y aunque el ensayo clínico financiado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, que se desarrolló en 16 centros sanitarios de Estados Unidos, ha dado en él la participación de un total de 326 participantes de entre 6 y 69 años que padecían diabetes tipo 1 y se habían estado administrando insulina durante menos un año, pues cada persona se le asignó al azar al grupo que emplearía el páncreas biónico, ¿vale? En total 219 individuos, o el grupo que seguiría usando, sin más cambios, los métodos habituales para el control de la glucosa que ya se empleaban antes de este estudio, con 107 individuos para este tipo de grupo. Casi un tercio de las personas en el grupo control empleaban bombas de insulina disponibles en el mercado. Pero se entregó a todos los voluntarios de ambos grupos, además, un monitor para registrar de forma continua los valores de glucosa en sangre, es decir, un sensor como el que llevo yo en el brazo que permite saber 24 horas el azúcar en sangre que tú tienes. Es decir, tras sufrir o tras estar durante 13 semanas de seguimiento de los participantes, se observaron diferencias significativas en el porcentaje de la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de mal control de la diabetes a largo plazo. Y entre ambos grupos se ve que mientras que la media del porcentaje de hemoglobina glicosilada se mantiene constante en los pacientes del grupo control, ¿vale? Los que mantenían su tratamiento decían, tengo un 7,7%, pues estamos donde estábamos. Pero los del grupo del páncreas biónico, este porcentaje disminuye a 7,9 hasta el 7,3%. Es decir, mejoran mucho. Además, los monitores de glucosa han registrado que los usuarios del dispositivo experimental estuvieron un 11% más tiempo, ¿vale? En torno a 2 horas y media al día, con los niveles de glucosa dentro de unos rangos normales en comparación con el grupo control. Esto es importante porque los valores normales de glucosa deberían de estar en torno entre unos 80 a 120. 80 a 110 si te pones muy estricto. Entonces, claro, cuanto más estés en niveles normales de glucemia o normoglucémicos, pues al final, evidentemente, esto es mejor. Porque es mejor para tu salud y porque es como si tú tuvieras un páncreas funcional, aunque no lo tengas. Así que el control de la glucemia mejoró tanto en los voluntarios adultos como en los niños y el efecto beneficioso se mostró de forma más clara entre aquellos que tenían unos niveles de glucosa en sangre más elevados al comienzo del estudio. Por otro lado, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la aparición de episodios de hipoglucemia leves o graves, puesto que los niveles de glucosa en sangre por debajo de 54, aunque en realidad una hipoglucemia se considera por debajo de 70, pues ya estaban más o menos en esto, digamos que sí se mantenían. Tampoco hubo episodios de cetoacidosis diabética, ¿vale? Que es una complicación en la que se producen niveles elevados de cetonas porque hay un déficit mantenido de insulina, es decir, no nos estamos poniendo la insulina adecuada. No ocurrió esto en ninguno de los grupos y no obstante sí hubo más eventos curiosamente de hiperglucemia, es decir, de niveles elevados de glucosa en sangre en las personas con el páncreas biónico, ¿vale? 214 frente a 2 del grupo control, debido a fallos en esa infusión de la insulina, es decir, que todavía el páncreas no está perfecto. Pero bueno, esto de que poco a poco se vayan buscando estos tipos de tratamientos, pues va muy bien, ¿no? Así que en definitiva los hallazgos del estudio muestran que el citado sistema automático de administración de insulina permite a los usuarios tener en principio un mejor control de la diabetes sin tener que estar pendientes de pinchazos para medir glucemias, permitiendo que reciban dicha hormona casi como si tuvieran un páncreas de verdad, aunque sea biónico. Y tampoco necesitan registrar la cantidad de carbohidratos en las comidas tan precisamente, sino que más o menos con una aproximada el páncreas biónico se apañaría. Tampoco se requiere de la supervisión de profesionales sanitarios para configurar el dispositivo porque se configura, digamos, casi solo. Y el presente estudio clínico es uno de los varios que se están analizando y se están realizando para evaluar precisamente páncreas biónicos en un paso más que previo y necesario para que se autorice
luego ya su comercialización y poder encontrar así una supuesta cura para la diabetes tipo 1. Lo mejor posible. Aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Lo vemos así rápidamente. Total. Patients with type 1 diabetes rely on various insulin delivery methods. Bueno, voy a quitar este por si acaso. Básicamente lo que te dicen es que los pacientes de diabetes tipo 1 pues tienen que pincharse insulina tradicionalmente. Entonces, lo que aquí te dicen es, pues si tú tienes tu páncreas biónico, lo que vas a hacer es que vas a tener una constante de insulina que te vamos a ir introduciendo. Solo tienes que decirme cuánto vas a comer, más o menos. Esto es multicéntrico, tal, todo sirve. Te vamos a poner un sensorcito para que además nos diga. Aquí te explican un poco el estudio que han hecho, que ya lo hemos leído antes, para que veas que con el páncreas pues, todo va bien. De que se tiene que, por ejemplo, con las plumas, con mi sensor de glucosa también. Y bueno, pues vemos las diferencias que hay con el Bionic Páncreas, ¿vale? Y con el tratamiento estándar o hasta ahora que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues esa mejoría en la hemoglobina glicosilada pues refleja que en principio puede ser mejor. Así que está muy bien. Todo lo que sea mejor siempre es bien. Que están ahí, están nosotros, Standard Care, perfecto. Leucemias severas, pues lo que decíamos, hay un poquito más. Ahí hay que tener en cuenta también que no dejan de ser ensayos, quiero decir, hasta que un páncreas biónico funcione muy bien es muy complicado, igual que ocurre con los sensores de glucosa, que también tienen sus pequeños fallos todavía muchísimo menores. Así que una noticia cuando menos curiosa, que nos demuestra que la tecnología y la ciencia van de la mano y podemos avanzar mucho todavía, así que vamos con ello todo lo posible a tope, que yo creo que en algún momento llegarán tratamientos ya no solo para la diabetes, sino incluso para muchas otras enfermedades, así que vamos a confiar en los mismos. Otra noticia también asociada a medicina, pero que os quería comentar porque yo en el canal de YouTube he hablado mucho de los hongos y del crecimiento de los mismos, ¿no? Y cómo pueden afectar a nuestra salud. Y curiosamente esta noticia del 7 de octubre habla de cómo aceleran los hongos el crecimiento de los tumores. Hay nuevos estudios que aportan pruebas claras sobre la relación entre el cáncer y los hongos. Ojo, por eso os lo traigo. Esta noticia la escribió el periodista científico independiente Max Kozloff, que ha escrito también para otras muchas como Nature y Science. Y bueno, pues sepáis que es una persona de fiar en principio. Aquí estarían los honguitos, ¿vale? En esta imagen tan buena. Y la noticia dice así. Desde hace años han ido creciendo las pruebas sobre la existencia de una relación entre las bacterias y el cáncer. De hecho, en algunas ocasiones estas son determinantes para que progrese o no el cáncer. Ahora hay 2 estudios que han hallado una conexión similar con otro tipo de microorganismo con el que también convivimos mucho, que son los hongos. Los distintos tumores contienen diferentes especies de hongos microscópicos o unicelulares, ¿vale? Que viven como una única celulita. Según 2 estudios publicados en Cell el 29 de septiembre de este mismo año, investigan precisamente que las especies presentes de cáncer y preso. Especialista en microbioma de la Universidad de California, dice que la observación de hongos en el interior de los tumores es fascinante, porque también recalca que estos estudios solo indican que existe una asociación entre hongos y ciertos tipos de cáncer, aunque no demuestra si son responsables de su progresión. Lo que sí se sabe es que al igual que las bacterias, los hongos forman parte de nuestra microbioma, de nuestra propia constitución como seres humanos. Un delicado equilibrio de microbios que viven en el interior de nuestro cuerpo, que al final es no solo delicado, sino que se ve que tiene mucha más importancia de la que le habíamos dado hasta ahora,
porque tampoco conocíamos tanto. Para comprender cómo se altera esta composición en las personas con cáncer, según Lian Narunsku-Aziza, bióloga especializada en este tema, y su equipo del Instituto Weizmann de Ciencia en Rehovot, catalogaron las poblaciones de hongos presentes en más de 7.000 muestras de tejido, ojo, y sangre que contenían 35 tipos de cáncer. Ahí es nada. Como era de esperar, los hongos, incluidos varios tipos de levadura, estaban presentes en todos los tipos de cáncer incluidos en el estudio, pero no todos influían en los tumores de la misma forma. Por ejemplo, el equipo de investigadores que se percató de que la Malassezia globosa, que es un hongo que se asoció anteriormente con el cáncer de páncreas, estaba relacionado con una reducción de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer de mama, pues hombre, es todo un descubrimiento. Al caracterizar también las bacterias de los tumores, Narunsky-Aziza y su equipo descubrieron que la mayoría de los tipos de hongos solían coexistir con ciertas especies de bacterias, lo que significaría que el tumor podría favorecer tanto el crecimiento de los hongos o fúngico como el bacteriano, a diferencia de lo que suele ocurrir en entornos más habituales en los que los hongos y las bacterias compiten por los recursos compartidos. Es más y aquello pues sin embargo, en otro estudio, Ilian, inmunólogo de Weill Cornell Medicine en Nueva York, y su equipo analizaron tumores gastrointestinales de pulmón y demás y observaron que solían tener hongos de la cálida, del Blastomyces y de Malassezia, respectivamente, en cuanto más comunes, ¿no? En las células gastrointestinales, los niveles más altos de cándida son una mayor actividad de los genes, en la inflamación, una mayor tasa de metástasis y una tasa de supervivencia menor. Ahí es nada. Para Deepak Saxena, microbiólogo de la Universidad de Nueva York, que ha investigado la conexión entre los hongos y el cáncer, caracterizaba sobre todo que las células fúngicas están difícilmente como encontrar una aguja en un pajar, y es que dependiendo de la muestra suele haber una única célula fúngica por cada 10.000 células tumorales. Además, hay de especies de lo que la combinación de las muestras son de si es la muestra o estaba asociada al tumor. Tomar mucha combinación además de las fases fúngico que surgir por cuestiones de que se te pueden colar. Por ejemplo, hallaron un fragmento identificado erróneamente como un hongo, el Agaricus bisporus, un hongo comestible común y de hecho se lo encontraron en tumorales de todo el cuerpo. Ambos equipos tuvieron la mayoría de sus muestras de tejido y sangre procedentes de bases de datos, por lo que no se recogieron con el objetivo de minimizar la contaminación fúngica. Y esto también es importante para este estudio, claro. Aunque su equipo desarrolló métodos para filtrar cualquier posible contaminante de los datos de secuenciación, a Bad le gustaría repetir el experimento con muestras tomadas en un entorno un poco más estéril y que se tuviera más cuidado para evitar este tipo de problemas. Aunque esta investigación es la que ha demostrado con más claridad la existencia de un vínculo entre el cáncer y los hongos, Saxena cree que hay que investigar más para comprender si estos microorganismos contribuyen a la progresión del cáncer causando una inflamación o si los tumores avanzados crean un entorno habitable que favorece el arraigo de esas células fúngicas. Es decir, ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Quién sabrá? Para responder a estas preguntas será necesario, sin embargo, estudiar de cáncer cada vez y utilizar células cultivadas en el laboratorio, además de modelos animales, para comprobar si los hongos favorecen la transformación de las células sanas en cancerosas, según afirma Charis Eng, genetista especializada en cáncer de la clínica de Cleveland de Ohio. Según Eng, cuando comprendamos mejor el papel que desempeñan los hongos en el cáncer, desarrollaremos al final las terapias o probióticos que controlen sus poblaciones, lo que podría ayudar a detener así la progresión del cáncer. También será muy importante averiguar cómo interactúan las bacterias, los virus y los hongos y cómo contribuyen al cáncer, según afirma Nadim Ayami, especialista de microbioma del Hospital del MD Anderson Cancer Center
de Houston, porque dice que sabemos que estos organismos coexisten, según afirma ella, pero cuando pensamos solo en bacterias u hongos solemos olvidar que viven en el mismo entorno. Y claro, pues al final hay que tener en cuenta las interacciones y toda la historia. La referencia la tenéis aquí abajo, ¿vale? Os la dejaré con la noticia, bueno, las referencias porque son de los dos estudios, que como se explica, para que lo tengáis en cuenta. Esta es una noticia del planeta. Es fácil de encontrar una aguja en pareja, solo debes utilizar un imán. No, fue primero el huevo, evolutivamente hablando, fue primero los huevos y luego vino la gallina. Eso te lo puedo explicar mejor el Chanchi. Pero sí, hombre, es verdad que con un imán es más fácil encontrar una aguja en un pajar. No, pero es cierto que a nivel de esta investigación, claro, llevan razón. Hemos visto hongos, pero habría que ver si de verdad está todo lo más estéril posible, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco. Pero oye, ya ir viendo, ir teniendo esa visión de hay bacterias, hay hongos, somos más complejos de lo que pensábamos, eso nos va a ayudar mucho en la medicina, créanme que sí. Pasamos y dejamos ya la medicina de lado para empezar con otras noticias, porque no todo va a ser medicina, por Dios. Hay una noticia que me llamó mucho la atención, que la metan en defensa planetaria, pero bueno, es que es lo que es. Y es que la nave DART está lista para chocar contra un asteroide. Esta noticia es de finales de septiembre, no os la conté el otro día porque no me dio tiempo, pero la misión de la NASA que pretende desviar ligeramente la trayectoria de la roca espacial para provocar o sea, la idea es comprobar, no provocar solamente el choque, sino comprobar si podríamos protegernos de un asteroide similar que se dirigiese hacia la Tierra. Si chocándolo podríamos provocar que se moviera en otra dirección. Esto yo hablé de ello un poco porque cuando vi la película de No mires arriba, que no sé si la habéis visto, si no la habéis visto, pues yo la recomiendo ver, la verdad. Y si la habéis visto, pues podéis iros a ese directo, que yo creo que fue un directo en el que estuvimos hablando de la película. Creo que fue en un directo, lo tendréis por el canal de YouTube, podéis ir a verlo sin ningún problema. Y tal, pero bueno, una de las hipótesis que hacen es vamos a chocar contra el asteroide y tal. Es una película de ficción, pero está bien que efectivamente se haya planteado que si es posible o no y qué efectos tendría. Así que Alexandra Witze nos esta maravillosa noticia y nos comenta que el 27 de septiembre a la 1:14 de la mañana, en cuanto a hora española, pues yo soy de España, pues esta mujer también, y pone hora española, la NASA asestará un golpe preventivo destinado a prevenir los peligros del sistema solar y en ese momento la agencia estrellará una nave espacial contra un asteroide situado a 11 millones de kilómetros de la Tierra. El objetivo es modificar ligeramente la órbita de la inofensiva roca espacial para si podemos hacer algo similar en el futuro en caso de detectar un asteroide que amenace y se desplace en dirección a nuestro planeta. La nave espacial, que se llama DART por sus siglas en inglés, que es de prueba de redirección de un asteroide doble, quedará destruida cuando se estrelle evidentemente contra el asteroide, que en este caso el asteroide se ha identificado como Dimorphos, de unos 160 metros de diámetro. Ojo que es grandecito. Consideramos un carrito de golf contra la Gran Pirámide C. Me encanta. La comparativa es como si lanzáramos un carrito de golf contra la Gran Pirámide de Giza. Compara Nancy Chabot, planetóloga del Laboratorio de Física Aplicada de la APL de la Universidad Johns Hopkins. Para que nos hagamos una idea, aquí te ponen una imagen de cómo sería el asteroide, para que os hagáis una idea, pues será más o menos igual de grande que el Coliseo romano. O sea, es 160 metros, más o menos es grandecito. La empresa recuerda a la película de 1998, Armagedón, también de Bruce Willis, muy buena peli, que salva la Tierra al lograr que un asteroide vuele en 1000 pedazos. Y todo el evento se desarrollará como una película que se retransmitirá en el sitio web de la NASA y la cámara de DART enfocará a Dimorphos y el asteroide más grande en torno al cual orbita Didymos, que es que mientras se acerca a su objetivo, pues tendremos la posibilidad de verlo.
Al principio, DART no será capaz de resolver los dos asteroides, claro, pero cuando se aproxime lo suficiente, estos se separarán en 2 puntos de luz. La nave continuará su vuelo hacia Dimorphos, tomando imágenes una vez por segundo y enviándolas a la Tierra hasta que la superficie del asteroide llene al campo de la visión. Estamos entusiasmados, dicen, por ver qué aspecto tiene, según afirma Michelle Chen, ingeniera del software del Apple. Y entonces las imágenes cesarán de forma abrupta pues cuando el DART se estrelle contra la superficie de la roca. Ya no habrá transmisión ninguna. Sin embargo, la misión de 330 millones de dólares aspira a alcanzar la meta científica antes de que aparezcan los títulos de créditos porque los efectos que tienen que aportar esta energía cinética a través de este impacto de 6,6 kilómetros por segundo hasta el asteroide, pues hay que mirarlo con cuidado, porque sí que es verdad que el Dimorphos podría absorber gran parte de esta energía y quedar parcialmente destruido dependiendo de si está hecho de roca maciza o es una aglomeración poco consistente de guijarros espaciales. Los asteroides de tamaño modesto son pequeños mundos geofísicos y geológicos, según afirma Patrick Mitchell, planetólogo del Observatorio de la Costa Azul de Niza. Aún no sabemos lo que se encontrará DART cuando se choque con este asteroide. La mejor perspectiva de las consecuencias de la colisión se desde otra nave, una sonda italiana llamada Licia Cube, que vuela a poca distancia del DART y sobrevolará de el Dimorphos tan solo 3 minutos después del impacto y sus cámaras tomarán imágenes antes y después del choque para así poder ver, ¿no?, atisbará los restos de la nave de DART, a no ser que el impacto levante una nube de polvo lo bastante grande como para impedir su visión. Las imágenes más atractivas de Licia Cube deberían estar disponibles en 24 horas después del choque, según Simón Pirrota, director del proyecto de la sonda en la Agencia Espacial ya italiana, y es posible que el impacto no produzca ningún cráter si Dimorphos absorbe gran parte de esa energía cinética, como decíamos, del DART, de su choque, según explica Adriano Campo Bagatín, que es planetólogo de la Universidad de Alicante. Las visitas a otros asteroides han demostrado lo complejas y sorprendentes que pueden ser las rocas espaciales. Y desde el 2008, de hecho, por ejemplo, la nave Osiris-Rex de la NASA, que pasó 2 años en órbita estudiando el asteroide Bennu, pero cuando procedió a recoger una muestra, Bennu resultó estar formado por un conjunto de guijarros sueltos que respondieron de manera inesperada al brazo de muestreo y se acababa un poco como perdiendo, ¿no? En el caso de Dimorphos pasarán días o semanas hasta que los científicos de la misión puedan confirmar si la prueba ha funcionado. El objetivo en cualquier caso es acelerar la marcha del Dimorphos, reduciendo así en 10 o 15 minutos el tiempo que tarda en completar una vuelta alrededor de Didymos, y los investigadores determinarán por tanto si eso ha sucedido empleando telescopios terrestres para observar cómo Dimorphos bloquea la luz de Didymos y viceversa, mientras el asteroide más pequeño orbita en torno al más grande. Maniobra destructiva en la prueba de redirección de este asteroide del DART, una vez choca del asteroide cambiar su órbita en torno a otro, uno de ellos presenta un peligro para como tal, pero bueno, vamos a tocar y a ver qué pasa, a ver si conseguimos cambiar la órbita y que en vez de hacer esto, haga esto de aquí, que es la nueva órbita, ¿vale? Los observatorios de todo el mundo pues medirán las consecuencias de este choque y, al igual que los telescopios espaciales Hubble y James Webb, tengo mis esperanzas de que en todos esos instrumentos. Cristina Thomas, paleontóloga que se encuentra en la Universidad del Norte de Arizona en Flagstaff, que dirige los equipos de observación. Lo más probable es que los cambios en la órbita de Dimorphos sean perceptibles entre el 1 y el 2 de octubre o incluso antes, dependiendo de la rapidez con que se despegue la nube de polvo tras el choque. Los investigadores no podrán volver a echar una mirada cercana hasta 2027, cuando la misión ERA de la Agencia Espacial Europea visite el asteroide a fin de estudiar el lugar. Dimorphos no
amenaza, por supuesto, para la Tierra, por eso se han elegido, a ver si os pensáis que están aquí haciendo a lo loco. ¡Hola, Chanchi! Ojo pestaña, mejor mandan a Goku. Oye, pues si hubiesen mandado a Goku hubiese estado bien, ¿eh? Hubiese estado guapo. Pero bueno, lo importante, que la NASA solo quiere comprobar si es capaz de desviar una roca espacial del tamaño de Dimorphos, puesto que es un asteroide que así podría devastar una parte de nuestro universo si llegara a chocar un asteroide en el futuro. La Agencia Espacial está explorando el cielo en busca de asteroides peligrosos también para poder evitarlos. Con los telescopios terrestres actuales harían falta otras 3 décadas para completar del todo este estudio. Y este año también la NASA ha atrasado el lanzamiento de un esperado telescopio espacial que ayudaría a buscar estos asteroides, que estaba previsto para 2026, pero ahora no tendrá lugar hasta finales de 2028. Lo más probable, en cualquier caso, lo más importante es que debemos tener en cuenta en relación con cualquiera de estas técnicas de desviación que para que funcionen necesitamos disponer de tiempo suficiente para reaccionar. Si yo lo lanzo y ya le voy a dar tarde, igual pues no doy a un punto, pero doy a otro de la Tierra, así que no pasa lo mismo. Y por las hipótesis y por lo que sabemos incluso de la extinción maravillosa y masiva que tuvieron los dinosaurios, mejor que no choquen los meteoritos contra la Tierra, que si no vamos fastidiados. ¿Qué tal, amo? Pues bien, aquí leyendo noticias de ciencia, contando cómo quieren chocar un maravilloso sitio contra concretamente contra un asteroide. La última noticia que estaba comentando. Pero bueno, todavía no se tienen los resultados, se sabe que se ha hecho, pero hay que ver qué pasará. En el futuro lo sabremos. En el futuro seguramente habrá una noticia que nos lo cuente. Y pasamos a la noticia de medicina. Vamos a pasar a la noticia de día, de las noticias. Y yo pensaba terminar a las 2, pues va a ser que no, vamos a terminar a las 3. No pasa nada. Shout out a la cocina de Chanchi. Chanchi, bueno. Se dijo que Rusia propuso una opción para desviarlos el pintarlos de blanco. No creo que eso vaya a cambiar mucho, pero vale. Ojalá que choque un buen meteorito. No queremos que choquen meteoritos. Tendríamos que fables en la Tierra. Sí, también igual no estábamos nosotros en la Tierra para verlo. No sé yo. No, hay mucho. Yo no estoy muy confiada de eso, ¿eh? A mí no me da confianza. Pero bueno, oye, todo es posible. Igual sirve para que salgan nuevos Pokémon. Sí, bueno, a ver, es que hay mucha gente que dice, vamos a coger el meteorito y lo vamos a reventar, ¿no? Pero claro, nadie piensa que el meteorito se va a convertir en muchas piedras pequeñas, que no sabes la trayectoria que van a tener tras el choque, maybe no es la mejor idea. Yo ahí lo dejo. No vamos a decir más, como dicen. En fin, cosas de la gente del espacio. Yo no tengo tanto conocimiento. Pero sí que es verdad que me parece cuando menos curioso, porque al final, cuanto más conozcamos también del exterior, al final también conoceremos mucho más seguro de nuestro planeta y eso siempre es bien. Hablando, por cierto, de nuestro planeta, sí, bueno, los de Estados Unidos son los que han promovido precisamente el DART, así que sí. Intentan investigar cómo se pueden evitar los choques con la Tierra para evitar daños. Lo de las ondas electromagnéticas deduzco que sean DART es que han visto que va a ser que no, que por ahí no va la cosa, al menos de momento. Pero como os decía, aterrizando en nuestro planeta Tierra otra vez, hablamos ahora de los buitres que evitan la emisión de decenas de millones de toneladas de carbono cada año. Ahí es nada. Aunque tienen muy mala fama por ser carroñeros y sus hábitos alimentarios evitan la emisión de gases de efecto invernadero, aquí donde los veis. Ian Rose, que es una de las que escribe sobre ciencia y naturaleza en Scientific American, en The Atlantic, acá hay The Scientific y otro montón de revistas donde habla precisamente sobre el clima y la ecología. Esta maravillosa personita, Ian Rose. Pues este señor escribió esta noticia el 30 de septiembre y aquí tenemos un buitre, mirad qué cosa más guapa.
Mira qué cosa más bonita. Es maravilloso. Tú mira estas alas. Esto no lo tienes, vamos. Vamos. Los dinosaurios. El T-Rex. El T-Raya Rex, como diría mi queridísima amiga de la cocina de Sanji. Envidia al buitre, Dios mío. Mira qué bonita la imagen. En fin, que leo la noticia. Los humanos no les tenemos mucho cariño a los buitres normalmente porque son carroñeros obligados, lo que significa que obtienen toda su comida de presas ya muertas. Y por esa razón, desde la antigüedad hemos asociado normalmente a estos animales también con la muerte. Pero en realidad son un equipo aéreo de limpieza de la naturaleza maravilloso. Ahora una nueva investigación mejora su imagen al describir el papel que desempeñan en un proceso sorprendente porque la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver también con los buitres. Y es que resulta que su impresionante visión y la gran cantidad de superficie que pueden cubrir en sus largos y elevados vuelos hacen que los buitres suelen ser de hecho los primeros carroñeros que descubren un cadáver y se alimentan de él. Gracias a esta labor de limpieza, las 22 especies que existen en todo el mundo realizan un servicio vital tanto para los ecosistemas como para nosotros los seres humanos, porque mantienen el ciclo de los nutrientes y controlan los patógenos que de otro modo podrían propagarse a los animales que se han muerto, ¿no? Hacia los vivos. Según un nuevo estudio publicado en Ecosystem Service, los cuerpos de los animales que están en descomposición liberan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano. Para la mayoría de estas emisiones se pueden evitar si los buitres llegan primero a los restos, y es que los autores del estudio han calculado que un solo individuo, dependiendo de la especie a la que pertenezca, ingiere entre 0,2 y 1 kilogramo de carroña por día. Si toda esa carne no desaparece, ¿vale?, cada kilo de carroña que se descompone de manera natural emite, sin embargo, 0,86 kilogramos de CO2 equivalente. Así que esta estimación da por hecho que los cadáveres que no se comen se descomponen. Pero muchos cadáveres son compostados o enterrados por humanos, lo que genera más emisiones que la descomposición natural al aire libre. Es otra razón por la que los buitres normalmente evitan aún más emisiones al reemplazar esos métodos. Puede que esas cifras no sean una gran cosa, pero si se multiplican esas estimaciones por todos los ejemplares que existen en el mundo, se calcula que entre 134 millones y 144 millones es la cifra resultante impresionante bajo nuestro punto de vista, porque gracias a estos animales se dejan de emitir, por tanto, decenas de millones de toneladas métricas por año, ojo, para el efecto invernadero. Pero es que este servicio que prestan al ecosistema no está distribuido de manera uniforme en todo el mundo, sino que según Pablo Plaza, biólogo de la Universidad Nacional de Comahue en Argentina y principal autor del estudio, se concentra sobre todo en las Américas. Según Plaza y su equipo, los responsables del 96% de la reducción de las emisiones en todo el mundo son 3 especies de buitres que solo se encuentran en América. Es el zopilote común, el buitre pavo y el buitre de cabeza amarilla. En realidad, el de cabeza amarilla no es sino 2 especies, el Aura sabarena y el Aura selvática. Aunque hasta 1964 se creía que era una sola especie, ¿vale? Esto son cuestiones de filogenia y de haber estudiado poco después todo con mejor concretitud. Colectivamente, las especies americanas evitan cada año que unos 12 millones de toneladas métricas de CO2, ojo, equivalente, lleguen a la atmósfera. Según estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, eso equivale a sacar 2,6 millones de automóviles de la carretera cada año. Ojo, ojo, ojo. Han dicho 2,6 millones de automóviles ¿Pero esto qué es? En fin, es una distribución desigual sin lugar a dudas, porque en el resto del planeta la cosa es bien diferente. La disminución de las poblaciones de buitres en muchas regiones del mundo, como África y Asia, ha producido una pérdida, de hecho, concomitante de los servicios ecosistémicos que proporcionaban estos maravillosos animales, según señala Plaza, el investigador, y es que el buitre dorsiblanco bengalí, que en el pasado fue uno de los más comunes en la India, ha estado al borde de la extinción en las últimas décadas. Entre 1992 y el 2007 desapareció el 99% de la población total. De los millones de aves, de hecho, que surcaban los cielos, solo quedaron unos pocos miles de supervivientes. Y este fuerte descenso se debió, en gran parte,
al envenenamiento por el medicamento veterinario diclofenaco, al que están expuestos los animales que comen ganado muerto. Si la población de buitres se hubiera mantenido estable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hubiera sido de hasta 2,9 millones de toneladas métricas. El valor de los servicios que proporcionan estos animales puede ser aún más importante en tiempos de desastres climáticos u otras catástrofes, porque según Carolina Baruzzi, investigadora postdoctoral de la Universidad de Florida, que no participó en este estudio, pero que ha examinado la alimentación de los buitres después de los estudios y episodios de mortalidad masiva de vida terrestre, debido sobre todo a brotes de enfermedades, pues según esta investigadora, tenemos cadáveres que se descomponen a un ritmo más lento, lo que puede causar muchos problemas. Así que sin ellos tenemos un gran problema, incluidos el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de muchas enfermedades o transmisiones que ellos mismos evitan al comerse esa carroña. El trabajo de Baruzzi ha demostrado que la diferencia entre ecosistemas con y sin buitres no es poca. Si están presentes, en 2 semanas ya no quedan cadáveres. En aquellos lugares en los que faltaban estos animales, los cadáveres se quedaron allí durante más de 1 mes y medio o incluso 2 meses, lo cual es bastante llamativo y sobre todo pues es un efecto que al final tiene negativamente con la salud y con el ecosistema. Está claro que para solucionar los problemas climáticos no basta con proteger las poblaciones de buitres, pero según Grant Domke, científico de Servicio Forestal de Estados Unidos, es un factor que se suma a muchos otros. Creo que la conclusión más importante es que debemos adoptar un enfoque general para reducir las emisiones, pero también comenta que todo debe estar sobre la mesa y cuanto más comprendamos que al hablar de emisiones de gases de efecto invernadero las contribuciones de las plantas y los animales son una parte más a tener en cuenta, pues mejor nos irá. Y sobre todo sabiendo que los buitres contribuyen tanto, pues no sé qué estamos haciendo, que no los protegemos más, hombre, por Dios. Los buitres son importantes. Los buitres hay que quererlos. Mirad qué bonita aquí la noticia, por si la queréis ir a leer después, os la pasé. Pero bueno, a mí me parece cuando menos interesante. Jajaja. Y seguimos con ecología. No penséis que lo dejo aquí, que yo me he venido muy arriba y he encontrado otra. A ver, un momento. Yo voto por el Cabo. ¡Que no, hombre! ¡Kaboom no! ¡Que son todos muertos! Eso es un mandibuz. ¿Cómo? ¿Un mulki? A que sigan virus. De verdad, estáis muy mal de la cabeza. Yo os quiero, pero estáis muy mal de la cabeza. Pero no pasa nada, yo os quiero igual. Pues que eso, que sepáis que los buitres son guays. Así que yo, de hecho, cuando leí la noticia, admito que me vino a la mente una escena de... creo que es Ice Age 2, juraría, con los buitres cantando que bueno es comer 3 veces al día para degustar. Y me encanta esa canción y me encanta esa escena porque es maravillosa. Y yo en ese momento amé a los buitres, fíjate. Aunque en teoría van contra los protas en esa escena, pero da igual. Dicho esto, y como anécdota, lo que sí que es cierto es que, como os decía, los buitres son importantes, pero también hay que hablar de ecología, como os decía, y hay que hablar de una especie de árbol que engaña a los depredadores para que propaguen sus semillas. Esto me encanta porque esto es muy típico de las plantas. Encontrar la manera de poder dispersar sus semillas es algo que necesitan hacer las plantas, porque pensar que son organismos sésiles, están normalmente plantadas y enraizadas, así que tienen que buscar la manera. Y en concreto, este árbol lo hace de una manera que a mí me gusta mucho y por eso lo comento. La Aquilaria sinensis produce una sustancia que atrae a los avispones que se piensan que encontrarán orugas en la planta. Os cuento más, que esta es una cosa muy bonita de contar. Esta está contada por Darren Incorbaya, ¿vale? Es un periodista científico y posee un doctorado en ecología, biología evolutiva y comportamiento, así que seguro que sabe más que yo de esto. Esta noticia es de septiembre también, ¿vale? Pero no me la quería dejar sin comentar. Y es que en cuanto un avispón percibe una señal química de alarma del árbol de Aquilaria, vuela raudo hacia él y revolotea esperando devorar en principio para él algunas orugas, como es su costumbre. Pero una vez en el lugar no encuentra ninguna, así que ha de conformarse con algunas semillas que el insecto normalmente se lleva engañado consigo, ayudando involuntariamente a propagar así a las semillas del árbol.
Este es un nuevo estudio publicado por Current Biology que afirma que este es el primer caso conocido en el mundo vegetal del uso de sustancias químicas defensivas con el fin de diseminar las semillas. Aunque en realidad yo creo que ha habido algún más, pero bueno, no voy a discutir yo con quien sabe más de esto. En cualquier caso, la Aquilaria sinensis es una especie propia de la China tropical que cuando las orugas comienzan a devorar sus hojas activa un medio de defensa presente en muchas plantas, de hecho, que liberan una serie de compuestos volátiles estimados y estimulados porque se las coman otros herbívoros, ¿no? Que son normalmente los hip terminado en V, con el fin de atraer a otros depredadores hambrientos para que se los coman y así la planta pueda mantener sus hojas y no se muera. Pues bien, en el estudio se ha demostrado por medio de un análisis químico y experimentos de campo en el fruto de la Aquilaria que se segregan compuestos que forman parte de los hip, estos que os comentaba, aunque el árbol no esté siendo atacado incluso por orugas, porque de esa forma atrae con rapidez a varios tipos de avispones que se alimentan de unos apéndices muy suculentos y nutritivos de las semillas, que son los eleosomas, que suelen ser pues compuestos de aceite y demás en la y el avispón normalmente lo que hace es que suele desechar esa semilla hacia el avispero en una zona muy ensombrecida donde puede germinar sin desecarse, lo cual es muy ventajoso y queda expuesta por tanto a los rayos de sol final en cuestión de horas si se queda expuesta al sol, así que le viene perfecto este. El estudio arroja también luz sobre el fenómeno poco estudiado, que no se ha prestado la debida atención a la dispersión rápida de estas semillas, pero sí que se ha visto que estos avispones permanecen de manera inédita en gran parte de esta región. Se calcula que las hormigas parientes de los anteriores esparcen también las semillas de hasta 11.000 plantas, pero los ejemplos provocados en el caso de estos avispones son muy pocos, entonces también es importante estudiarlo y no podemos limitarnos a proteger solo una planta y cruzar los dedos, sino que debemos de conocer precisamente todos estos efectos y conservarla lo mejor posible, así que estos árboles utilicen a los avispones es bastante interesante y poco común, por eso es importante. Perdón, por eso es importante. Así que ahí os dejo el dato porque cuando menos es curioso. A ver, ¿qué va a pasar por aquí? Me lo he perdido. Un momento. Sí, ese es Nice Age 2, ¿verdad? No me he equivocado. Bien, pues en Nice Age 2 tenéis a los buitres. Qué bueno es comer. Querer buscar. Es que es maravillosa. Esa ardilla es un problema, sí, la verdad es que sí, se va a cargar el planeta. Con el Slack y un Reiki viajando juntos. No se imagina, ay Dios mío, es que Ice Age es una grandísima saga, ¿eh? Es una saga muy para verse. Yo cuando mi sobrino crezca un poco más, que todavía no, pero cuando crezca un poco más probablemente se la pondré. Porque es maravillosa. Bueno, no hará falta, mi hermana se la pondrá, sin lugar a dudas. Y aquí viene una cosa que yo la había leído en su momento y os la quería comentar porque ahora que es más a posteriori siempre viene bien leerlo. Y es una noticia que se hizo el 6 de octubre del 2022, la escribe Freda Kreyer, ¿vale? Es bióloga molecular y divulgadora científica. Pero bueno, creo que esto ya se comentó o se ha comentado varias veces, que el confinamiento modificó el comportamiento de algunas aves. Chan chan. Cuando nosotros estuvimos confinados con el COVID, evidentemente la naturaleza hizo cosas que nosotros no habíamos podido observar, pero que fue muy interesante. Sí, vosotros haríais una versión de Ice Age a lo Pokémon, ¿no es verdad? Yo os veo haciéndolo, ¿eh? Vosotros meditarlo que lo podéis hacer. Pero sí que es cierto que efectivamente el confinamiento modificó el comportamiento de las aves. En el Reino Unido algunas especies comunes visitaban con frecuencia los jardines y los parques, mientras que otras pusieron tierra de por medio. Y es muy, muy curioso. Los humanos
por ejemplo, no fuimos los únicos que modificamos nuestra rutina cuando estuvimos aislados por el COVID. También lo hicieron las aves. Evidentemente, 4 de las 5 especies más estudiadas del Reino Unido que se comportaron de forma diferente durante el primer confinamiento decretado a escala nacional en concreto en el 2020, según un análisis reciente. No todas las especies se comportaron igual, porque, por ejemplo, el estudio publicado el 21 de septiembre dijo que uno de los muchos que tuvieron en cuenta los cambios provocados por la pandemia para cuantificar ese impacto, pues tenían la humanidad en el mundo natural, ¿no? Y pues de pronto ya no la tenían. Por ejemplo, el número de coches que circulaban por las carreteras pues se reduce, claro. Entonces, pues los parques también nacionales se cerraron. Y aunque la conclusión de muchos de esos estudios es que los confinamientos tuvieron un efecto positivo en la vida silvestre, los datos más recientes recogidos en el Reino Unido añaden algunos matices importantes en este comportamiento de las aves. Dicen, las personas no desaparecieron durante el confinamiento, según Miyako Warrington, especialista en ecología del comportamiento de la Universidad de Manitoba. Dice, lo modificamos y la vida silvestre pues también reaccionó a esa modificación. Entonces, curiosamente, durante los primeros meses de la pandemia, las redes sociales se llenaron de noticias sobre avistamientos de animales silvestres en lugares inusuales. Se informaron también de especies de aves en Estados Unidos y en Canadá que fueron vistas adentrándose en espacios ocupados habitualmente por los humanos. Y curiosamente, para comprobar cómo afectó el confinamiento a las aves del Reino Unido entre marzo y julio de 2020, se contabilizaron las veces que fueron vistos individuos de 25 aves, ¿vale?, más comunes de todo el país, y posteriormente se compararon ese conjunto de datos con los años anteriores y las observaciones que se habían hecho, ¿no? El estudio incluyó hasta unas 870.000 observaciones, ahí en nada, ojo. Pero a continuación el equipo comparó también esta información con los datos que mostraban cómo repartió su tiempo la población del Reino Unido durante el confinamiento y se permitió así estar en casa, comparando así un poco los comercios, los parques y tal, y la mayoría de las personas pasaron más tiempo en casa, evidentemente el confinamiento, y en los jardines que antes de marzo de 2020. El análisis halló también que 20 de las 25 especies de aves estudiadas se comportaron de una forma diferente durante este confinamiento, y es que los parques fueron visitados por una gran cantidad de personas, razón por la cual se produjo un repunte del número de córvidos y gaviotas, y al mismo tiempo aves más pequeñas como los herrerillos, por ejemplo, el Hyanistes caeruleus, y los gorriones comunes como los Passer domesticus de allí, fueron vistas con menos frecuencia que en los años anteriores. Y dado que pasamos mucho más tiempo en casa en comparación con años anteriores, el número de especies de aves que visitaron los jardines domésticos casi se redujo, ojo al dato, en un 25%. Por otro lado, hay otras especies que se siguieron comportando como si no hubiera sucedido nada, como la paloma doméstica. Yo creo que las palomas sí que las dato igual, pero bueno. La paloma doméstica o la columba libia. Y este hecho sorprendió a Warrington porque dice que las palomas habitan en las ciudades, por lo que el hecho de que sus vecinos humanos se comportaran de forma diferente les debería haber afectado de alguna manera. Al parecer, según señala Warrington, les importa un pimiento lo que hagamos. Yo me lo creo porque yo las veo cada vez menos reaccionan a nada de lo que hacemos, pero bueno. Adaptándose al cambio, en cualquier caso, según Warrington, lo más seguro es que las alteraciones en los hábitos de estas aves fueran una respuesta cuando menos llamativa, porque las personas, por otro lado, aparte de desaparecer, los herrerillos y otras aves huyeron porque las personas y sus mascotas pasaron más tiempo en parques y en jardines. Los carroñeros, como las gaviotas y los córvidos, se podrían haber beneficiado de la basura que dejaban los visitantes en estos lugares y por eso aumentaron su frecuencia de visita. Al combinar estos resultados con los estudios, se observa que el comportamiento de las aves británicas se vio afectado de múltiples y complejas formas durante el confinamiento. Según Raúl Manenti, zoólogo especializado en principio en conservación en la Universidad de Milán, eso pone de manifiesto lo importante que sería reducir las molestias que causamos a los animales. Para Warrington queda claro que los confinamientos no fueron buenos para toda la fauna silvestre y recalca además que nuestra relación con la naturaleza es demasiado complicada,
Cuanto más la entendamos, más cambios positivos podremos intentar poner en ella y sobre todo podemos tenerlo o verlo desde una manera más reflexiva. Según Creyer de Nature News, que fue la que nos trajo esta maravillosa noticia. A ver, yo creo que es inevitable tener en cuenta que nosotros influimos en la naturaleza y la naturaleza en nosotros. ¡Hombres! Muy buenas. Buenos días y sean felices para ti también. Espero que estés teniendo un muy buen día. Así me gusta, que nos saludemos los unos a los otros para dar la bienvenida a nuestro querido Lost in Tech, que también estuvo en el anterior directo viendo. Ha llegado justo para las 6 últimas, así que perfecto. Estás llegando a las bonitas, a las que hablamos de naturaleza. Aquí vamos a hablar ahora de la conservación, porque esta noticia es del 29 de septiembre, pero a mí me parece importante porque habla sobre la caza furtiva de tortugas y esto parece que se va a disminuir, así que bien. Sí, van a ser 6 todavía las que te quedan por escuchar, pero te digo, Lost in Tech, que si quieres, por ahí estaba el canal de Discord y si no te lo pongo ahora mismo, donde voy a poner todas las noticias por si las quieres cotillar en algún momento. Ah, qué graciosa soy. Si no estoy escribiendo no puedo ponerte nada. No pasa nada. Segundo, por favor. No lo veo. Claro, si yo tengo el lado de la pantalla, aquí. Ay, Jesús. Discord. Para que si quieres te unas al canal de Discord y así, por si no lo sigues ya, que a lo mejor ya lo sigues y te estoy poniendo una cosa que tal. Pero bueno, por si no, ahí estarán todas las noticias para si las quieres ver. Sí, a mí me encanta. Cuando yo escribo sin escribir es una magia. Es una cosa fantasticulosa. Pues lo dicho, estamos a ver si leíamos ahora una noticia de conservación del hábitat. Y como os digo, esta me gustó mucho porque aunque desde finales de septiembre, o sea, quería leer, disminuye la caza furtiva de tortugas marinas. Y es que se calcula que entre el año 1990 y el 2000 se capturaron ilegalmente 1,1 millones de tortugas. Y esa cifra, gracias a Dios, es mucho menor en la actualidad. Ostras, es verdad, los ThinkTech. Eso es mucho peor. Es muchísimo peor cuando pones tu contraseña donde el nombre de usuario, sí. Yo admito que eso me ha pasado demasiadas veces. Pues Freda Creyer, que os decía antes que es bióloga molecular y divulgadora científica, nos cuenta sobre las tortuguitas. Mirad qué mona, mirad qué preciosidad. Pues bueno, por suerte, según un nuevo análisis, la caza furtiva de tortugas marinas ha disminuido en los últimos tiempos. Desde el año 2000 el descenso es considerable y la mayor parte de las capturas actuales se producen en zonas en las que sus poblaciones gozan de buena salud. Así que es, pues digamos, un modo de controlar la población. Tampoco es tan grave. Este estudio es el primero que cuantifica a escala mundial el número de ejemplares que se venden en el mercado negro de las tortugas y según el análisis entre 1990 y el 2020 se capturaron ilegalmente más de 1 millón de ejemplares, pero también se observó que entre el año 2010 y el 2020, es decir, casi en la última década, más o menos, las capturas ilegales disminuyeron un 30% con respecto a la década anterior, lo cual es un buen dato, aunque no sea perfecto. El aspecto positivo es que a pesar de la aparente gran cantidad de capturas ilegales, estas no están teniendo un impacto negativo en las poblaciones a escala mundial. Y eso es una buena noticia, según señala Jesse Senko, biólogo marino de la Universidad Estatal de Arizona, que es coautor del estudio, se publicó en Global Change Biology el 7 de septiembre. La noticia aquí está a finales, traducida en español, ¿vale? Baratijas hechas con caparazones de tortuga. Y sí, es que durante milenios los seres humanos han utilizado las tortugas marinas adultas y sus huevos como fuente de alimento y como prácticas culturales también. Sin embargo, en los últimos 200 años muchas de sus poblaciones han disminuido drásticamente a medida que aumentaba la caza para satisfacer la creciente demanda de productos derivados de ellas. En Europa, América del Norte y Asia especialmente se utilizan sus caparazones para fabricar peines, joyas e incrustaciones para muebles. También se cazaban por su carne y para su uso en la medicina tradicional. El aumento de la caza de tortugas marinas supuso que en el 2014 se capturasen legalmente unas 42.000 al año. Se desconoce cuántas se vendían en el mercado negro, pero hoy en día 6
6 de las 7 especies que hay en el mundo están en peligro de extinción, así que debido a una combinación letal de diferentes factores, como puede ser la destrucción de su hábitat, esta caza furtiva, el enredo accidental también en artes de pesca e incluso actualmente se sabe también que hay otro factor que no está aquí puesto, pero que yo os lo digo, y es el tema de que cada vez más tortugas marinas, que no sé si lo sabéis, pero son los grandes depredadores de las medusas, pues por desgracia, muchas veces por la contaminación que hay en el agua de los plásticos, se están comiendo muchas de ellas bolsas de basura, bolsas que principalmente las blancas, estas típicas que se daban tanto y que están por desgracia tan expandidas por el océano, se las confunde visualmente. Las tortugas no es que tengan una visión muy maravillosa, ya os lo digo yo, que Leo no la tiene, y las tortugas no suelen ver muy bien, entonces lo que sí que se guían es por olfato, y entonces al estar en el mar pues se confunden y se comen a veces bolsas de plástico confundiéndolas con medusas pensando que son comida. Para determinar cuántas se capturan ilegalmente, Senko y su equipo encontraron a especialistas y analizaron hasta 150 documentos, entre los que se encontraban informes de organizaciones no gubernamentales y trabajos en revistas especializadas y artículos de prensa. Hicieron un poco recopilatorio. Vieron que efectivamente, pues claro, el ángulo del coral es uno de los peores. ¿Vale? El transporte de las tortugas a largas distancias pasa por este punto y se ve pues que efectivamente en determinados puntos hay 5 países de origen del tráfico de tortugas marinas, especialmente están Vietnam, Filipinas, Venezuela, Malasia, y luego hay otro montón, ¿vale? Y el triángulo de coral, que están compuestos principalmente también por un conjunto de países que son Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y las Islas Salomón, ¿vale? Son los países donde más, como veis, se da. Y los 5 principales países de destino, que son China principalmente, Japón, que son los que más los consumen. Después está Colombia, que yo sé que me sigue gente de Colombia, por favor, no consumáis cosas que tienen a las tortugas marinas. Vietnam, Malasia y luego en otros. También os digo que en nosotros seguramente estará España, porque aquí yo no me descarto nunca. Cuando combinaron todos estos datos, los investigadores hicieron una estimación conservadora entre 1990 y el 2020, donde se capturaron ilegalmente, como os decía, alrededor de 1,1 millones de tortugas marinas. Casi el 90% acabaron en China y en Japón. La inmensa mayoría procedía de países de ingresos medios y bajos, que es lo que hemos visto arriba, y de las especies que pudieron identificarse, las más explotadas fueron normalmente las verdes, la Chelonia midas. Las cazadas por su carne y en peligro de extinción son las tortugas carey, ¿vale? La Eretmocheris imbricata, y apreciada sobre todo por su hermoso caparazón, que es bellísimo, pero es bellísimo en el animal que está en peligro crítico de extinción y no debería de tocársele. Dejarle nadar tranquilo, hombre, por Dios. Que me sulfuro. Total, que sigo leyendo. Sin embargo, los datos también mostraron que el número de tortugas capturadas ilegalmente se ha reducido, por suerte. Aunque entre principios del 2000 y finales de 2009 se capturaban unas 61.000 cada año, en la última década parece que se han reducido a 44.000. Pero claro, no obstante, pues sigue siendo una cifra muy elevada. Y aunque hubo excepciones, la mayoría de las capturas vivían en poblaciones relativamente robustas, grandes y genéticamente diversas, así que siempre el efecto es menor. Y el impacto y el daño también. Pero bueno, aunque parece ser que estos animales les va todo bastante bien a escala mundial, según Emily Miller, ecóloga del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey en California, nos recuerda que no debemos ignorar que las poblaciones regionales están amenazadas, y además que el estudio que acabamos de leer determina dónde y para quién se capturan estos animales, lo que según Miller ayudaría así a los ecologistas a dirigirse a las comunidades locales para los que deberían de promover la protección, ¿vale? O sea, si sabemos que se da más en China, en Filipinas, en Indonesia, en Japón, pues hombre, intentar concienciarnos un poquito más en estas
regiones pues para intentar consumir un poquito menos y así pues vamos a ir haciendo que la demanda del mercado sea menor y ya está. Cuanto menos lo pidamos, menos habrá. Concluyo la noticia y dice que en general las cifras indican que los esfuerzos de conservación están dando de todas formas sus frutos. En contra de la creencia popular, la mayoría de las poblaciones de tortugas marinas del mundo están bastante bien dentro de, pero el número de capturas es sorprendente y el océano, aunque es grande y hay muchos ahí fuera, pues hay que tener igualmente cuidado con este tipo de animales. Pobrecicos. Perdonadme que no os he leído, porque como estaba leyendo la noticia, no puedo leer chat, no puedo leer noticia a la vez que chat. Pues estaría bien que en cada parte, la verdad, estaría muy bien. Si pedimos más agua, habrá más agua. Ojalá. Ojalá. Maybe es possible. O cuando vas a rellenar el nombre de Omnibus Lambert, apellidos. También. Au. O sea, cada vez que queramos decir algo es au. Vale, venga, va, lo veo. Venga, va, lo veo. Hay que tener algún grito de guerra, me parece necesario. Pues sí, exactamente, por eso las tortugas pueden ser niñas, porque pueden sentir el ki. Ay, creo que me ha entrado de hipo, me cachis. Pues ojalá, la verdad es que sí. Esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí. También os digo desde septiembre, pero me da igual. No me importa que las noticias sean viejas. Las de mañana... Uy, perdón, por el hipo. Las de mañana creo que son más nuevas, ¿eh? Las de mañana creo que son más nuevas, juraría. Pero están bien. Así que vamos a intentarlo. Vamos a verlo. Que esta noticia, os digo yo creo que os va a gustar. Uy, bueno, si me deja el hipo, si no me vais a ir con hipo esta noticia. Vamos a ver. Una abeja convertida en un insecto social. ¿Veis? Me han traído hipo. Cachis de la pena. ¡Puta vida, tete! No, pues voy a tener que beber más agua hasta que se me pase un poquito. Es que si voy a estar así no puedo leer la noticia. A ver, grito de guerra, a ver si se me viene bien. A ver, se ha caído el directo. Sí, básicamente, ya está, ya da igual, no importa, ya es au. Una abeja solitaria convertida en un insecto social. Como os decía, el estudio de la abeja australiana Amphileus morosus, que ha revolucionado recientemente para vivir en colonias, ¿vale? Ha evolucionado literalmente y ha revolucionado cuando menos la evolución en cuanto a lo que se conocía, porque ofrece pistas sobre cómo se desarrollan los estilos de vida colectivos. Nosotros llevamos toda la vida observando a las hormigas juntas, a las abejas juntas, a las abejas juntas, pero nunca hemos visto a ninguna sola. Entonces, este movimiento es cuando menos súper curioso. La noticia nos la trae Isa Doré, ¿vale? Que es periodista en prácticas de la revista Puglav Science, pero que estudió biología en la Universidad de la Costa Azul y posee un máster en ecofisiología, ecología y etología de la Universidad de Aquí está la susodicha, ¿vale? La abeja australiana, la Amphileus morosus, es que se llama así. La abeja morosa. Pues sí. Las abejas, igual que las hormigas y las termitas, son conocidas por su compleja organización y sus poblaciones se dividen en castas de individuos fértiles y de individuos estériles. En la mayoría de los casos hay una hembra reproductora, que suele ser la reina, y las obreras que no se reproducen, pero que participan en el cuidado de las crías, larvas, pupas y huevitos. Pero no todas se conocen como organización eusocial. Resulta, pero, ojo,
No todas las abejas viven así, algunas muestran un estilo de vida más solitario. Ello sugiere que en el curso de la evolución los insectos solitarios se unieron para formar estas complejas sociedades. Esto más o menos lo podíamos llegar a pensar, pero nunca hemos tenido importante transición evolutiva siguiéndolas desde cerca y siendo poco conocidas estos procesos. Así que con el fin de averiguarlo, Lucas Hearn de la Universidad de Flinders en Australia y sus colaboradores se fijaron en la abeja autóctona australiana, la Philaeus morosus, que es una especie que desde hace poco vive en colonias y ofrece una visión única de las primeras etapas de esa evolución social. Esta abeja vive en los bosques de alta montaña de la gran cordillera divisoria, donde se producen los nidos entre el follaje de los árboles. La particularidad de esta especie de su familia, los colétidos, que ha evolucionado recientemente hacia la eusocialidad. Y es que pasando de la cría individual a las colonias altruistas, hay dos razones para creer que esta transición es reciente. Por un lado, dado que la única especie social de la familia de los colétidos es el ancestro común de todas ellas, probablemente tenemos aquí un origen independiente de la socialidad, se explica al investigador, y porque esta sociedad es opcional, ya que algunas abejas permanecen solitarias dentro de la misma población. Según el experto, la vida solitaria es sin duda el estado ancestral donde tenían estas abejas. La anidación social no es la estrategia principal que se sigue dentro de esta especie, pero aunque pueda llegar a serlo, estos dos aspectos juntos indican que en un contexto evolutivo la especie solo ha desarrollado determinados rasgos sociales de forma muy reciente. Así que nada mal, todo puede ser. Exacto, siéntete orgulloso, es muy bueno. Me sentiré, pero no orgulloso. Pues orgulloso se dice. Sí, se dice así. No lo he dicho yo, está inventada la palabra. Para estudiar la socialidad que tiene esta abeja, los investigadores observan características de los nidos sociales. En su trabajo de campo observaron que los nidos rara vez albergan más de 2 hembras y a diferencia de otras especies de abejas eusociales como las de la miel, por ejemplo, las hembras de esta especie no muestran las diferencias morfológicas características entre reina y obreras, sino que por lo tanto sería necesario un análisis de datos genómicos para determinar en qué modo contribuyen las hembras a la reproducción dentro de una colonia. Este análisis demostró que en uno de los nidos, una de las dos hembras ponía los huevos, mientras que la otra, estrechamente emparentada con la primera, no se reproducida. O sea, no se reproduce. Por contra, esta última participaría en la defensa del nido, una tarea igual de importante para la especie debido a la elevada presión parasitaria a la que están sometidas las abejas responsables del alto riesgo de la mortalidad en las diferentes etapas de las crías, sobre todo las avispas muchas veces, así que el sacrificio reproductivo de que una de las hembras no se reproduzca y la otra sí, sobre todo teniendo en cuenta que sea por parentesco con la hembra ponedora, es de ahí que viene un interés de proteger a las crías de la primera. Según los investigadores, la diferenciación en la capacidad reproductora pone de manifiesto un sesgo inesperado en esta especie, y es que hasta ahora se consideraba que era todo por igual y que la compuesta, o sea, el que se pusiera una u otra se consideraba igualitaria, y esta compuesta únicamente sobre todo por individuos débilmente emparentados. Pero ¿cómo se explica esa transición hacia esa vida social, hacia ese sacrificio? Pues bueno, el consenso actual es que hay varias etapas evolutivas que conducen a la eusocialidad. Al principio, los investigadores y los individuos según los investigadores, los individuos se deben de agrupar y todos tienen la capacidad de reproducirse, por tanto, no hay un sesgo reproductivo. Este aparece más tarde cuando algunos individuos se vuelven estériles y se diferencian morfológicamente en los reproductores por el efecto de la selección natural. Es lo que postulaba el biólogo evolutivo William Hamilton en la teoría que desarrolló en los años 60,
denominada la selección del parentesco, y es que en esta teoría la evolución de la socialización se basaba precisamente en que algunas hembras renunciaban a la reproducción para ayudar a sus compañeros a reproducirse y defender el nido, ayudando así a cuidar de esas crías. Henry y sus colaboradores han descubierto, por tanto, que la organización de la abeja australiana, que se encuentra en las primeras fases de la socialización, concuerdan con esta teoría, y por tanto sugiere que la evolución hacia una comunidad más altruista, durante la transición inicial de esta vida solitaria hasta la social, es probable que ocurra más rápidamente de lo que se pensaba. De hecho, en este caso concreto, la transición de la vida social ha estado acompañada de una esterilidad muy temprana de algunas hembras sin que hayan aparecido diferencias morfológicas entre los individuos. Aquí tenéis la noticia como tal del artículo original del que se ha traducido, pero a mí me parece cuando menos interesante porque esto nos da mucha información. También hablando de evolución, aparte de las abejas, que también son importantes, movimiento de tipo planta de 40 de potencia. Creo que debéis dejar de jugar a Pokémon. Estáis relacionando todo con Pokémon. Dios mío, ¿qué os está pasando? Madre mía. Bueno, también os digo que es normal. Hay mucho hype ahora mismo con Pokémon. Así que es bienvenido sea hablar de Pokémon y hablar de evolución, que también está ahí, queramos o no. Y todos esos Pokémon, muchísimos, bueno, todos no lo sé, pero muchísimos tienen que ver con la vida natural. Hablando de evolución, como os decía, podemos saltar de evolución normal a evolución humana, y es que la mutación de un gen impulsó la evolución del cerebro de los humanos modernos. Sí, amigos, sí, si pensábamos que éramos listos porque sí, no. Un pequeño cambio en un gen, el TKTL1, impulsó el crecimiento neuronal. O al menos eso nos viene a contar Sarah Reardon, periodista científica de Nature. Si hablábamos el otro día de nuestros antecesores, los neandertales y tal, hay que hablar ahora también de nosotros. ¿Y por qué tenemos el cerebro como lo tenemos? Pues hay una nueva noticia, por cierto, que nos lo he dicho, pero en septiembre, anterior a la que vimos el otro día, y por eso tiene sentido que os la cuente ahora. La pokeciencia, pues que nos pongan más TKT1 de eso y nos hagan más listos. No, yo creo que no, viendo gente tan vital, no sé yo si es una buena idea. Igual nos meten más y salimos más tontos. Puede ser que emitan señales y ondas y nos estemos volviendo más tontos con los móviles. No lo descartemos, todo es posible. Todo es posible. Pero vamos a intentar averiguar qué ha pasado aquí. De momento, o por qué dicen que es este gen. Porque claro, ¿por qué ese y no es otro? Vamos a averiguar. Hace más de 500.000 años, cuando los antepasados de los neandertales y los humanos modernos se dispersaron por el mundo, una mutación genética provocó que los cerebros de algunos de ellos mejorasen repentinamente. Esta mutación de la que se informa o de la que han hablado en Science incrementó drásticamente el número de las células cerebrales en los homínidos anteriores a los humanos modernos. Esto parece ser que les pudo conferir una ventaja cognitiva sobre los primos neandertales. Según Arnold Kriesner, un neurólogo de la Universidad de California en San Francisco, señala que este gen es sorprendentemente importante y espera que resulte ser una de las muchas alteraciones genéticas que configuraron al final una ventaja evolutiva a los humanos sobre otros homínidos y creo que, al menos él dice, arroja luz sobre la evolución humana. De sin lugar a dudas esto sí que va a colaborar. Hay personas que ni lo necesitan. La verdad es que sí, hay gente que no necesita colaboraciones de ondas ni nada. Nacieron tontos y ya no tiene arreglo. Cuando en 2014 se secuenció por primera vez el genoma de un neandertal, entre otras modificaciones genéticas, nos dice la noticia que se identifican hasta 96 aminoácidos, los componentes básicos que forman también las proteínas, por cierto, y que difieren entre los neandertales y los humanos modernos. Desde entonces se han estudiado todas estas proteínas, todos estos aminoácidos, para averiguar cuáles de ellos ayudaron a los humanos modernos a superar a los neandertales o, mejor dicho, nos permitieron adaptarnos. ¿Cuál es la ventaja cognitiva? Bueno, para los neurocientíficos Annelien Pinson y Wieland
Hattner, del Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética de Dresde, un gen en concreto es uno de los posibles responsables de esto, y es el gen TKTL1, y es que codifica una proteína que se fabrica cuando el cerebro está todavía en estado fetal y cuando nos estamos desarrollando. Así que una única mutación genética en esta versión humana del TKTL1 cambió un aminoácido, lo que dio lugar a una proteína diferente de las encontradas en los ancestros de los homínidos, los neandertales y los primates no humanos. El equipo sospechó que esta proteína impulsaba así la proliferación de las células progenitoras neuronales, o las primeras células que se van a diferenciar en lo que luego conoceremos como las neuronas, y a medida de que se desarrolla el cerebro, concretamente en una zona llamada la neocorteza, es decir, la nueva zona que ha desarrollado el ser humano más moderno de la neocorteza, está implicada en esta función cognitiva. Esto fue lo que razonaron y dotaría a los humanos más modernos de esa ventaja evolutiva frente a los antepasados. Para comprobarlo, Pinson y su equipo insertaron este gen TKTL1 en el cerebro de los embriones de ratón y de hurón, en los que introdujeron esta versión humana y vieron la versión, digamos, ancestral también, y así los animales con el gen humano desarrollado en un número significativamente mayor de células progenitoras neuronales, es decir, que sí que se generan más células. Cuando los investigadores modificaron las células de la neocorteza de ese humano para que produjeran la versión ancestral, se descubrió que en el tejido fetal había menos células progenitoras, es decir, que sí que es cierto que este gen fomentó de alguna manera en organoides cerebrales, también se ha probado, por supuesto, aparte de en ratones y tal, y se ha visto que efectivamente es correcto pensar que ha tenido que ver con ese desarrollo de la neocorteza y con esa producción de células ya en la etapa fetal. Así que los registros fósiles indican que los humanos y los neandertales tenían aproximadamente el mismo tamaño cerebral, pero este descubrimiento significa que la neocorteza de los humanos modernos es más densa que una mayor parte del volumen del cerebro, es decir, que lo arrugábamos más y por eso tenemos una neocorteza más desarrollada. Ese desarrollo de la neocorteza podría haber venido dado y tendría que ver, por tanto, con esta versión de este gen TKTL1 que aparece y, según se ha visto en los organoides, tiene mucho que ver, añadido a nuestro genoma ya de por sí, implicaría o señalaría una evolución en una versión neandertal de este TKTL1 que es muy rara entre humanos modernos y que añade y se desconoce si su causa puede llevar a incluso a algún tipo de relación a aquellas personas que se hayan quedado con el gen más primitivo con alguna enfermedad o con diferencias cognitivas entre unos individuos y otros. Tendremos que seguir investigando porque seguramente no sea esta el único gen que favorezca, pero sí que es cierto que en cualquier caso ahora que está favoreciendo y está implicado en la proliferación de células progenitoras de las futuras neuronas. Ahí, en el estado fetal, ahí es nada. Así que acabamos de descubrir cositas de la neurología, de la neurogénesis, de la embriología y una cosita más de la genética, para que veáis si la genética es importante o no. Y si hablamos del cerebro, por supuesto, yo no podía dejar pasar una noticia, aunque sea de finales de septiembre, que descubren la enzima responsable del deterioro de los recuerdos sociales en la vejez. Y es que resulta que este hallazgo podría ayudar al desarrollo de muchos fármacos sobre la pérdida de memoria propia de la edad. Unai Asopoza, psicólogo sanitario y experto en neuropsicología, nos traía esta noticia porque nos quedan 3 y me quedan 20 minutos para hacer directo. Así que tengo que acelerar un poquito. Vamos para allá. Somos lo que recordamos, o al menos eso nos dicen, y lo que los demás recuerdan de nosotros, también eso es lo que se nos ha dicho, y en parte es verdad. Pero la memoria es una de las funciones cognitivas claves para la supervivencia y para la interacción social, sin lugar a dudas. Cuando envejecemos, curiosamente nuestra capacidad para recordar se empieza a resentir. De forma natural e inevitable, ciertos eventos cotidianos como asociar el nombre de una persona con una cara de pronto se nos tornan complicados. Combatir el declive cognitivo asociado a la edad ha traído de cabeza a la comunidad científica durante años y hoy en día se desconocen los mecanismos neuronales involucrados en el deterioro de la memoria
100% debido al envejecimiento. Sin embargo, en una nueva investigación liderada por el equipo de Michi P. Kelly y de la escuela que pertenece, a la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, se han identificado en la acción de esta enzima que podría ser responsable de que los recuerdos asociados a las interacciones sociales disminuyan con la edad. Y es que es muy curioso porque las investigaciones trabajando sobre la hipótesis ya demostrada de que los ratones con versiones genéticamente similares a denominada como PDE11A tienen más probabilidades de interactuar socialmente que las que presentan un tipo diferente de esa misma enzima. O lo que es lo mismo, que en este caso Kelly y su equipo trataron de determinar el papel de la PDE11A en la memoria asociada a lo que llamamos la parte social del cerebro de ejemplares más envejecidos o más viejitos, logrando así el objetivo que permitiría, más allá de identificar las funciones específicas de la enzima, que por supuesto son importantes, si ésta tiene que ver o manipularla con el fin de prevenir la pérdida de la memoria. Para estudiar las interacciones sociales de los ratones, los investigadores se fijaron en la disposición de los animales a probar un nuevo alimento. A estos pequeños roedores no les gusta la comida nueva por puro instinto de supervivencia, ya que podrían enfermar o morir por envejecimiento. Por envenenamiento, y se fían solo del recuerdo de haber encontrado el olor del alimento en el que dicen, oye, mira, no me hizo daño. Es decir, que establecen una asociación entre el olor de la comida y las feromonas de otro ratón para ver si lo que les sirve de señal de seguridad es saber que este alimento es comestible y es bueno. Curiosamente, el equipo de Kelly descubrió que algunos ratones viejos podían reconocer tanto los olores de la comida como los olores sociales por separado y no necesitaban tenerlos juntos. Por otra parte, los investigadores también encontraron que los niveles de la enzima PDE11A aumentaban con la edad tanto en los humanos como en los ratones, y en esta región del cerebro responsable de muchos tipos de aprendizaje y memoria, en especial del hipocampo. Así que observaron que en este exceso de esta enzima se acumulan principalmente en forma de pequeños filamentos en los compartimentos de las neuronas, en los ratones más jóvenes. Así que estos serían los cimientos para que luego, cuando lleguemos a ser más mayores, tengamos esta diferenciación que se observó en ratones. Esto también no solamente permite ver que el gen es importante en los ratones y que el resultado concluyente nos dice que el PDE11A, los ratones más viejos, ya no olvidaban los recuerdos asociativos sociales, es decir, que comían sin problema y por tanto iban a mejor. Y al contrario, cuando volvieron a añadir el PDE11A en el hipocampo de los ejemplares más viejos, estos ya no podían evocar los recuerdos y probaban la comida como si no se acordaran de si podía ser buena o no. Así que con estas conclusiones encima de la mesa, la posible vía de desarrollo de los fármacos para evitar la pérdida de memoria en las personas nos lleva a que se nutrieran o se comerían de otro hallazgo, que sería que es que el equipo de Kelly descubrió que los filamentos concentrados del PDE11A en el hipocampo presentaban una modificación química extra en un lugar específico de la enzima que no tenían las otras PDE11A difundidas en las neuronas. Es decir, que al impedir esta modificación química observaron que una reducción de la enzima y evitar así que se acumulara en forma de filamentos. La proteína acumulada o la enzima acumulada puede ser negativa en filamentos, pero no es malo que esté. De hecho, es necesaria que esté para que se puedan mantener las funciones de interacción social y que el aislamiento, por supuesto, provoca que haya una mala producción de esta enzima para no interferir, por tanto, con otras funciones normales que puedan llevarse a cabo. Aún así, queda muchísimo por estudiar, aquí los artículos o las noticias de las que sale, pero cuando menos es interesante, cuanto más conozcamos de todo lo que ocurre en nuestro cerebro, os aseguro que más podremos conocer sobre muchísimas otras cosas, como enfermedades tales como el Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson u otras muchas. ¿Ah, sí? Anda, no sabía yo que se retiraba Ian Hemsworth de ser actor por posible Alzheimer. Pues precisamente debería de mantenerlo, porque una de las cosas que sí que parece que están demostradas es que la mejor manera de prevenir el Alzheimer es precisamente haciéndolo, teniendo vida activa.
quiero decir, no al contrario. Pero bueno, oye, cada uno también lo gestiona como puede, que bastante tenemos cada uno nuestras movidas, ojo, cuidado. Hay mucho ahí para tratar. Pero bueno, no sé, yo seguiría haciendo vida normal, no sé. Cositas, cada uno lo verá de una manera mejor o peor, pero dicen que cuanto más activo tienes el cerebro, mejor. Así que, who knows? Who knows? Who knows? Sí, yo creo que no es mal actor, ¿eh? Los he visto peores, como dicen. Tampoco, a lo mejor hay actores mejores también, pero a mí me gusta cómo actúa, la verdad. Pues os leo las dos últimas noticias para cerrar. Una de ellas es también sobre el cerebro, of course, y es que dice que relacionan determinadas lesiones cerebrales con la remisión al tabaquismo. O sea, que la adicción afecta al cerebro, sí, obviamente sí. En ciertos casos, un traumatismo craneal favorece que la persona fumadora deje su adicción a la nicotina de manera espontánea. Esto es bastante curioso y os lo quería comentar porque para que veáis que el cerebro es todo un mundo. Esta noticia es de Anton Benz y nos comenta: algunos traumatismos craneales producen que la persona fumadora deje de ser adicta al tabaco de forma repentina. Un equipo dirigido por Juho Juotsa de la Universidad de Turku ha estudiado de manera exhaustiva tales remisiones espontáneas y lo han publicado en Nature Medicine, que han identificado así una red neuronal o cerebral que podría desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el tabaquismo. Para su estudio, los neurocientíficos han analizado los escáneres de 129 pacientes adictos a la nicotina que habían sufrido una lesión cerebral. Casi una de cada 3 personas dejó de fumar tras el accidente. Y claro, esto chocaba mucho porque decían, ¿pero y por qué? Bueno, pues sin embargo, los daños de los pacientes se localizaban en regiones cerebrales muy distintas. Así que, tampoco va a ser una región cerebral sola. Al examinar el modo en el que se comunicaban estas áreas entre sí, es donde se ha identificado esa red cerebral concreta. Y es que esa red de remisión de la adicción, que se la ha titulado así, se lleva formada, entre otras estructuras cerebrales, por la corteza insular, por las áreas de la corteza cingulada y por la prefrontal. También hay estudios previos ya que se habían vinculado dichas regiones con el comportamiento adictivo, y también es curioso que el reciente hallazgo demuestra que trabajan de manera conjunta y que los cambios en este circuito cerebral facilitarían el dejar de fumar. Para terminar la noticia, nos dicen que los autores no solo han observado la conectividad funcional, es decir, cómo interactúan esas regiones entre sí, sino que también encontraron pistas sobre la estructura anatómica de dicha red. Y algunos pacientes, de hecho, presentaban lesiones en la sustancia blanca que conectaban esas áreas correspondientes del cerebro. Así que, el grupo constató asimismo que los daños en los circuitos neuronales descubiertos se encontrarían relacionados con el menor riesgo al alcoholismo, por ejemplo, en otros 186 participantes, y también podría tener que ver con otros muchos estudios u otras muchas adicciones, tales como determinadas drogas, medicamentos, etc. En Estados Unidos, los médicos ya utilizaron dicho método para tratar de hecho el tabaquismo, y hasta ahora no se sabía con certeza las regiones concretas que debían de ser ese objeto de tratamiento, así que ahora que se saben, pues evidentemente podremos evolucionar y mejorar los tratamientos en muchísimas adicciones o ayudar a entender por qué hay tantos daños en determinadas adicciones concretas. Así que conocer esas redes neuronales siempre es bien. Y terminamos el día de las noticias de hoy. No os preocupéis que mañana hay más, mañana tenemos más noticias, pero queremos cerrar con una noticia que es el porqué de la transmisión intergeneracional de los trastornos mentales. Y esto es muy curioso. Los hijos de padres con una enfermedad psicológica suelen ser más propensos a sufrir problemas de salud mental. ¿Por qué motivo? What is the question? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría Mourinho. Y aquí nos lo cuenta Christiane Gelid, que es psicóloga y periodista científica. Nos comenta: los niños que crecen con padres que presentan un problema de salud mental tienen un mayor riesgo de desarrollar ellos mismos trastornos psicológicos más adelante. Se debe a esta transmisión intergeneracional a una predisposición genética o al hecho de haberse criado en un hogar con personas que padecen problemas psíquicos. Claro, o sea, ¿es genético o es por educación? Bueno, pues parece ser que 2 recientes estudios nos han arrojado luz sobre este fenómeno. En una de las investigaciones publicadas en Development and Psychopathology,
Un grupo dirigido por Alexandra Burt de la Universidad Estatal de Michigan analizó los datos de hasta 720 familias que habían participado en un estudio a largo plazo sobre el desarrollo infantil. Algunos niños crecieron con ambos padres biológicos, otros con un padrastro o una madrastra, y en la mayoría de los casos se trataba del padrastro, por lo que los autores limitaron su estudio a investigar la transmisión del trastorno psicológico, en concreto de la depresión, de la figura paterna hacia los hijos. Según comprobaron los niños de familias de patchwork, es decir, en la que uno o ambos miembros de la pareja aportaba a los hijos de uniones anteriores, ¿vale? Solo digamos, tú tienes un padre biológico, manifestaban por lo general más problemas psicológicos biológicos. En la adolescencia sufrían sobre todo con mayor frecuencia síntomas depresivos y problemas de concentración. También eran mucho más propensos a manifestar un comportamiento más antisocial. Lo mismo ocurría con los adolescentes cuyo padre biológico sufría depresión. Al final, como que la aprendían. Sin embargo, los autores observaron que apenas existían diferencias entre los hermanos de una misma familia. Unos hijos estuvieran relacionados genéticamente con el padre y otros no. Es decir, que evidentemente influye la educación. Ello sugiere también que las condiciones familiares y ambientales tuvieron un efecto más marcado que los trastornos psicológicos y que los genes pudieran tener. Sugieren también, al menos los investigadores que hicieron este estudio. De hecho, la relación entre la depresión paterna y los problemas de salud mental de los hijos podían explicarse en parte por ese aumento en los conflictos familiares. La descripción, curiosamente, de los trastornos de ansiedad con este segundo trabajo es lo que estudiaron, no tanto con la depresión, sino con la ansiedad, que se publicó en concreto en el JAMA Network Open. Psiquiatras dirigidos por Bárbara Pavlova de la Universidad Dalhousie de Halifax examinaron la transmisión del trastorno de ansiedad. Y es que para ello lo que hicieron fue entrevistar a 398 niños con una edad media de unos 11 años en lo posible y a sus padres. Hallaron así que los trastornos de ansiedad también se transmiten entre generaciones, pero según el género, de madres a hijas o de padres a hijos. Curiosamente, los problemas de ansiedad del progenitor del sexo opuesto, en cambio, no desempeñan un papel casi imperceptible. Es decir, que la ansiedad que tienen las mujeres viene más bien por sus madres y la ansiedad de los hombres pues suele venir por los padres. Este resultado apunta en principio a que el entorno familiar es más importante para la transmisión de los trastornos mentales que la propia genética. Esto también ha dado una luz importante porque en muchos casos se pensaba a veces que es que si mi hijo tiene esquizofrenia, pues es porque claro, el padre tiene esquizofrenia. No necesariamente. Quizás sea más porque ha visto a su padre tener un comportamiento esquizofrénico o a su madre y al final él tiene más propensión a tener ese tipo de comportamientos. También hay que tener en cuenta que somos esponjas, solemos aprender lo que vemos, así que no es tan raro. Así que, al parecer, y termino la noticia, el modelo de rol y los efectos de imitación favorecen que las hijas, por ejemplo, en este segundo estudio, se orienten de manera más inconsciente hacia la madre, se sienten más identificadas con la madre y los chicos con el padre, y por eso también parece ser que el trastorno de ansiedad se asocia más si tu madre lo tiene o si tu padre lo tiene. Pero también podrían caer, independientemente del sexo, en depresión o en ansiedad de manera más propensa si los padres lo tienen. Al menos es lo que han demostrado ambos estudios. Así que es bastante importante tener claro que la educación y la salud familiar y mental están muy ligadas. Aquí tenéis de todas formas los estudios, ¿vale? El primero y el segundo. Y hasta aquí era lo que os tenía que contar hoy de noticias. Así, a bote pronto, ¿cómo os habéis quedado? Pues espero que muy bien, espero que hayáis aprendido mucho. Al final no he hecho 2 horas de directo, he hecho 3 porque me enrollo como una santísima persiana, pero no pasa nada porque así os he podido hablar más de ciencia y eso siempre es bien. Voy a intentar ahora mirar a ver a quién está por aquí para poder hacerle la raid. Si vosotros tenéis a alguien por ahí que queráis que le hagamos una raid, pues también está guay. ¿Se te ha hecho corto? Bueno, porque se ha llegado a la mitad. No, la verdad es que mejor, mi voz lo agradece. Yo creo que es mejor. Raidame €1. A mí me deprimió mi centro de educación. También es importante, también es muy importante eso. Súper importante en el fondo también el centro de educación, el cómo te traten los compañeros, que te traten bien, que no sufras bullying, por ejemplo. Oye, todas esas cosas influyen muchísimo. Parece que no, pero sí. Entonces, yo creo que
Parece que no, pero de verdad la educación influye mucho más a nivel mental de lo que podemos llegar a pensar. Creo que cada vez somos más conscientes, por suerte, pero hay mucho que trabajar todavía. Ojalá pudiéramos tenerlo más aventajado. Pues no sé, a ver, a mí misma no me puedo hacer la raid. ¡Oh! Uy, que creo que tenemos candidato. Tengo a una personita que yo conozco, que es Claire Burr, que es un moderador se dedica a ese editor y tal de canales de ciencia, está bastante guay. Y no sé si ahora mismo está y va a seguir mucho más. Voy a mirar un segundo. A ver, que parece que está en directo. Y os digo. ¿Sufristeis bullying? Me cachis en la pena. Gentuza, todo lo que se haya tratado mal. Gentuza. Perdón, que me indigno. Bueno, eso, que no tenemos que hacer caso a gentuza así, porque la gente es muy mala a veces. Los niños a veces son muy crueles, pero yo me he dado cuenta, de verdad, que eso pasa mucho por desgracia, creo que pasa muy a menudo lo han aprendido en casa. O sea, yo creo que ahí hay mucho odio porque los padres también lo hacen. Así que no, todo mal. Todo mal. En fin, yo también sufrí bullying, si os sirve como consuelo. Pues sí, los animales son mucho más empáticos siempre. Son mejores que nosotros. No lo voy a discutir, yo estoy súper de acuerdo con esa idea. Pues si os parece bien y no tenéis así a nadie que conozcáis que le queréis hacer la raid, aparte de a mí, muchas gracias Ostintec, pero es que autohacerme raid no funciona. Ojalá, pero no funciona. ¿Te imaginas? Ahora cierro directo, vuelvo a abrir. ¡Hola! Me acabo de hacer raid, ¡qué ilusión! No quedaría bien, sería un poco trastorno de la locura. Bueno, eso es verdad, también hay animales que se hacen bullying. Pues muy mal, si solo queréis hacerme raid a mí, así no se puede. No, os voy a mandar con Claire Burr, que me hizo una raid él una vez, así que se la debo, entre comillas. Y así, pues si queréis, le conocéis, que es una... que me ha... en Paleontologizing, que es otro canal también que os puede gustar mucho. Ahora os voy a poner, por cierto, en el chat. Iniciar y así os dejo recomendaciones antes de irme. Recomendaciones. A ver, la cocina de Sanji estaba jugando ayer a Pokémon. Muy recomendable que le sigáis, ¿vale? Y que le veáis, si no le seguís ya, que yo creo que sí, pero bueno, por si acaso. Y que de vez en cuando pues noticias de ciencia. Vaya hombre, no me digas que lo he escrito mal. ¡Ay, la dislexia! Lo tengo todo. Ay. Pues a ver, quería también que por si os queréis entretener y disfrutar de Hidden Evolution 93, ¿vale? Uy, un momento, que se me ha ido el Twitch Studio. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? What's happened? Uy, se ha pillado. Bueno, es igual. Que eso, os lo digo de viva voz. No pasa nada. Hidden Evolution. Ah, mira, a ver si está por aquí. Hola, Hidden. Que ya nos vamos a ir. Ya voy a cerrar directo. Pero sí. Shout out para Hidden Evolution. También recomendaros a Paleontologizing, ¿vale? Y también os voy a recomendar a la persona con la que os voy a mandar, ¿vale? Para que tal, para que os suene. Así que os voy a mandar con Claire Burr, ¿vale? ¡Au! Así me gusta.
No os preocupéis, mañana hay otro nuevo directo con el mismo horario más o menos, ¿vale? Así que os voy a mandar con Claire Burr. ¡Au! A todos, efectivamente. Que tengáis muy buen día. Muchísimas gracias por estar en el directo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe hoy. Si queréis más recomendaciones, queréis veros las noticias de hoy o cositas así, al canal de Discord, que todo estará por allí. Antes de que cierres, ¿qué pasa? Yo sabía, digo, seguro que pone el comando ciencia. Es que lo veía venir. Chanchi, no, que no estás destinado a Claire. No de momento. Maldito comando. Es que está roto el comando. Está roto el comando. A ver. Vamos a ver si consigo que la cocina de Sanji se vaya con buen sabor de boca. Venga, a ver si a mí me sale un porcentaje de que quiero algo. Bueno, pone poco. Hombre, yo con Hiden 73%. Está averiado, ¿eh? Está rotísimo esto. Un 13% con Chanchi. Qué pena de vida. Gambrinus y Claire. Gambrinus sí tiene química con Claire. Qué chungo. Uy, qué chungo. Uy. Gambri, que no te va a poder ver. Que no te va a poder ver Chanchi. Chanchi te va a pegar cuando te vea. Violencia. Con bayoneta. Bueno, os dejo que sigáis poniendo lo de la química mientras yo pongo la red. Y nada, eso, que muchísimas gracias a todos por estar aquí en el directo. Muchas gracias a Mayuyu96 por seguirme hoy en el directo. Y nada, pues eso, que un besazo enorme para todos. Mañana nos vemos, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Iros con Claire Burr y le decís hello de mi parte. Y ya está, y estamos en contacto y mañana más y mejor. Chao, chao.